Suscríbete a la Panterita. El Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Hay que decir intenso, todo lo que se vive acá en cuanto a la intensa lluvia que estamos teniendo, acá en Microcentro por lo menos, en la zona de Lambaré y varias otras localidades, varios otros puntos de la República. ¿Qué tal, don Morales? ¿Cómo te va? Hola, buen día, don Pon. Muchas felicidades. Va el aporte. Hasta luego, gracias. Estoy muy feliz por mi hijo. Seguro, no es para menos. Pero lo primero que te quiero preguntar, antes de entrar en el tema futbolístico, ¿cómo amaneció Robert? Porque ayer estábamos preocupados porque se tocó la rodilla, después en un momento dado llegó a caminar con dificultad, don Morales. Sí, así mismo, Pon. A mí también me preocupó y después hablé con él y no es tan grave. Va a estar bien para el clásico, si Dios permite. Ya. O sea, no reviste absolutamente ninguna gravedad. Ninguna gravedad, gracias a Dios. Todo bien. Qué bien. Ariel, ¿te escucha don Morales? ¿Te asustó ayer, don Morales, lo que sucedió cuando Robert se tomaba de la rodilla? En ese momento pensamos, para acá parece que resintió más o menos la sensación que transmitió. Así mismo fue, señor. Del penal, ahí me asustó mucho. Le tocó la rodilla. Y después miré bien y no era grave. Así mismo fue. Me asusté mucho. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel, ¿en qué porcentaje crees que del 100% ella está rindiendo? Así, está muy bien. Yo le veo bien. Falta más compañía nomás para él, sí, porque su compañero Churín está bien, pero en los penales tenía que asegurar para un partido decisivo, era para ellos. Ya, y en cuanto a lo que fue Cerro a nivel colectivo, ¿cómo lo viste? Y le veo más porque nos falta toque, más entrega a la pelota. Mucha falla. Difícil para ellos, para el clásico si llega así. ¿Y crees que hay un cambio en el estilo de juego o no? Y falta más estilo de juego, más toque y la llegada. ¿Y qué algo de distinto le viste en función al nuevo entrenador Saba? Y cambió totalmente, con Chiqui llegaba más a Cerro, con más decisivo, más empujante, falta toque también, como yo veo. ¿Pero crees que habrá mejoramiento con el correr de los partidos? Sí, tiene que mejorar mucho, si quiere pasar. Después de esto llega más, lo contrario va a ser más fuerte. Seguro. Más difíciles. Dani, Carmelo Morales, el padre de Robert, te escucha. ¿Don Pantera sería o cómo? No. Pantera, está bien, sí. Sí, Don Pantera, ¿verdad? Don Pantera. Está bien, gracias. Un placer. ¿Vos decís que si no mejora para la fase 3 va a estar complicado, Don? Así no mejora, va a ser difícil para ellos. Viste que le falta mucho toque y la llegada más. Pero hay que disfrutar este Vimos momento. todo lo mismo vimos. Sí. Coincide, vos con Carmelo coincide con tu línea, Chum. Yo creo que la gente ayer que se fue de la olla se fue con la misma sensación. Y con el agradecimiento de Robert, lo que hizo y lo que significó pasar a la siguiente ronda ya, probablemente contra Fortaleza o quién sabe si Maldonado hace lo suyo. Sí, Robert está bien, yo le veo bien, gracias a Dios, bien recuperado. Don Carmelo, ¿Robert llegó a perder una gran posibilidad de transferencia en medio de su convalecencia por la grave lesión en la rodilla? Sí, perdió mucho y tenía que irse ya y por el problema del desgracia que hubo por la rodilla, que se canceló el contrato, que hubo un inconveniente ahí. ¿Y cuál fue el equipo que lo buscó? Seguro que después de esto, seguro ya está ya en mira de alguno. Totalmente de acuerdo. A ver, ustedes ya estaban por cerrar con un equipo ¿cuál era el equipo? Más cercano era el Club de México, Cruz Azul.
Cruz y ahí Azul. el señor, su empresario, Elvio Rojas, lo que sabe mejor. Sí. Es lo que maneja todo eso, gracias a Dios. ¿Y él llegó hasta firmar ya un precontrato o no en ese momento? No, creo. Seguro que ya está todo ya. Él, como te dije, Elvio Rojas es lo que sabe todo eso. Y era una- Mejor consultarle a ellos. Y era una buena cantidad de dólares. Así mismo, bueno. Bueno, don Carmelo, ya llegará el momento. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas felicidades por lo de Robert y por supuesto, lógicamente, por la victoria de Cerro Porteño. Gracias, don Carmelo. Muchas gracias, Pon. Hasta cuando guste. Gracias, don Carmelo. Muy amable. Ahí está. Carmelo Morales, el padre de Robert Morales. Bastante crítico con respecto No hay que a hacer con él. actuar, ¿eh? No hay diplomacia ni que hacer con él, digo. No. Políticamente Yo incorrecto. tampoco. Nos quedamos todos sorprendidos acá. Pero, a ver, Hizo un análisis, le falta esto, le Ay, falta porque- esto, le falta aquello, preparar un resumen. No, esto. no, pero a ver, el una padre cosa hablando de, capaz está bien, estamos en y democracia, bueno, más vale, no, cada no, uno no. que opina, hermano querido. no, ese estamos Pero en no quieran democracia. sancionar a Robert Morales porque el papá habló, pobrecito. No. Ese suena muy a cuando alguien dijo algo que no tiene ni pie ni cabeza. No, acá el señor hizo un análisis que tranquilamente yo puedo hacer copy-paste y ya está. Porque... Y mira que para mí él fue generoso con Churín. A mí ayer, por ejemplo, Churín estuvo impreciso. Y mira que Cerro en estos... A ver, ¿cuántos partidos van? Van 5 fechas más los 2 partidos de Copa. En 7 encuentros. Acá, ¿cuál es la sensación? Falta el zaguero, pero de mitad de cancha para arriba tiene demasiado. Y en estos 7 partidos lo que Cerro demostró es que tiene cantidad, no calidad. Saca a Robert Morales y los otros 3 jugadores. Hablo de Aquino, Fernández. a mí me gustó Aquino. No, yo te hablo de los de... Aquino levantó. Sí, yo Sí. te hablo de Ferfer. No, levantó. aparte fue revulsivo, Él desde buscó... yo, Bruno, para mí aquí no levantó desde el primer partido. Contra Ameliano fue. Sí. Que entró en el segundo tiempo y le Y cambió la él cara. a hace el Cerro. gol de tiro libre. Contra Guaraní. Coincidimos. Ya estuvo jugando bien. Claves. Por eso, para Sí. mí, yo cuando hablo de lo de la cantidad, yo excluyo a los livianitos, a Pachi, a Sergio Díaz, que tampoco está bien, y a Aquino, que coincido con lo que ustedes marcaban. Yo voy a ver lo de Ferfer, yo voy a ver lo de Moreno Martins, que ayer tuvo un capítulo aparte, y lo de Churín, porque Churín es el que de los 3 sí se mueve mucho mejor sin pelota. Pero antes del penal, que es una incidencia que puede ocurrir, pero que Cerro tendrá que despojarse, ¿no? Porque ayer cuando agarraba la pelota Aquino, a algún hincha le venía en la cabeza lo que pasó el año pasado, agarra Churín y después ahí en el travesaño y lo que significó. Pero en la primera pelota él entrega mal un balón en campo propio. Pero después acá es lo que dijo el papá de Robert, entra a las claras. Y no es algo sorprendente del hecho, sino como lo que ustedes decían, capaz, cuando es familiar, cuando es... Vos podrías esperar cierto cassette. Pero él le apunta lo mismo que decían. Ayer saliendo de la olla, por cierto, mucha gente escuchando la previa, decirle a Bruno, Toito Grande de Curicó, un hincha ahí me agarró de su ¿En papá serio? y que había venido en silla de rueda y le escucho siempre y decirle, yo viajé a Santiago y no, estaba ahí, así que siempre agradecido por la audiencia que tenemos, pero esa era la misma gente que después te agarraba y te decía, mira que contra Fortaleza hay que mejorar. Yo creo que ese inicio... Voy del a segundo darlo tiempo- por sentado Fortaleza. Mira que Maldonado no es mal equipo. no, yo creo que lo decimos por el mismo hábito que desde la otra serie. Me imagino allí en una radio brasileña decían, Fortaleza tiene que hacer esto, pero después contra Cerro hay que mejorar. ¿Se entiende? O sea, vos agarrás los cruces y vos ves Fortaleza Maldonado y ves Cerro Curicó y siempre se habla desde ese lado. No, lo que pasa es que si es Maldonado, yo creo que la vara de la gente va a bajar en el sentido, no, hay que pasar. Pero desde la expectativa de, haciendo la analogía, ¿qué te dice el hincha Olimpia? No, jugando así en la Libertadores, no te dice en la siguiente fecha contra. Te dice, entonces, cada uno apunta a lo que puede ser su vara. Y yo creo que ayer su gol llega muy tarde. Ayer en el análisis dijimos, Cerro tiene que anotar en el primer tiempo. Intentó, a mí me gustó por ejemplo sistemáticamente cuando fueron a presionar
ya sea a Nadruz o a Sandoval entre 2-3 y eso forzaba a un pase equivocado. Y en eso están muy bien Pachi y Aquino. Pero yo creo que cualquier equipo que tenga tantos delanteros no puede tener esta efectividad, o sea, este porcentaje tan Lo de bajo. Moreno Martins, sinceramente, es lamentable. Moreno Martins no puede aducir y ya no se puede estar diciendo, yo entiendo que nunca él adujo eso, pero dio a entender, ¿verdad? Sí. El tema de que se tiene que conectar más al equipo, que a lo mejor necesita algunas pelotas. Fue antes del tema de la polémica de Mateus, ¿verdad? Sí. Las Sí. declaraciones, él había dado a entender. Sí, ya cuando Mateus declara, ya había quedado medio extemporáneo eso. Sí, y es más, entonces, a lo que quiero agregar, ya la gente no tiene que salir con esa frase prehecha, tipo esa prepisa que te va al supermercado, ya está todo, meter nomás, no, al microondas nada acá. Eso de la teoría de que no le pasan la pelota a Moreno Martins, 2 jugadas claras de gol, hermano querido. Tres. Pero yo ya te pongo esa jugada clarísima, que vos tenés que empujarla, no puede recibir la pelota, le queda larga, le queda corta, pelea, no comete falta, no. Marcelo Moreno Martins hoy es un jugador que podemos conceptuar como una de las contrataciones de peor nivel de los últimos tiempos del fútbol paraguayo y de Cerro Porteño ni hablar, y más con todo lo que él le cuesta al club. No, por favor. Esto es para que los dirigentes aprendan. Pasa en Olimpia también, es la misma cosa en Olimpia. Traen los jugadores extranjeros, Olimpia por una obligación se salvaron ahora de unos cuantos a lo mejor que venían y no iban a rendir. El último le demandó Ergas, lateral izquierdo. De Bayor, ¿verdad? No, Es un caso. por eso dije, el último te dije, Sí. el último caso, Ariel, Dani. Federico está de reposo, pero muchachos, Pero limitando no a lo de Moreno Martins. Sí, porque, perdón, Yo porque coincido. tenemos temas Sí. pendientes de televisión, Dani. Por Correcto, eso, aguantame correcto, porque, sí. aparte ya me calenté, entonces quiero bajar. Estamos con la lluvia, hay que tranquilizarse, pero somos nerviosos contigo, será. ¿Vos sabés que me pone nervioso Marcelo Moreno Martins? No llega nunca la pelota, será. No puede parar la pelota. Esa fue la ¿Qué- primera qué? jugada. ¿Viste cuando dijiste de 2? Porque el hincha que capaz vio el compacto se va a quedar con el lateral de Aquino y la última que Brian le da. Pero la primera, para mí, es la más grave. Que desde la derecha le dan el pase y él tenía para pegarle cruzado de primera. Y él quiere medio controlar y le rebota en el pie. Y se va. Y allí, a lo que vos decías, yo creo que ya los propios hinchas que en algún momento sostuvieron, mira, pues Aquino no le quiere, Capachi, No, Unión Argentina Aquino- versus... No, Aquino esa volaba gente, ayer, esa hermano. gente yo creo que ya estará borrando, si es que no borraron, porque hoy ya eso es insostenible. Porque- y ayer el estadio le reaccionó. Porque mira, acá el tema es que Cerro tiene la revancha, o sea, ya tiene el partido siguiente, ¿verdad? Y En teoría Moreno Martins es titular el sábado contra Olimpia. ¿eh? Si es paralelo, si es un Claro, equipo mixto. si Moreno Martins fue titular contra Resistencia, Pero Cerro tiene que jugar, tiene que viajar a Brasil ahora. y vos también le da fortaleza. ¿viste? Bueno, está bien. ¿Viste? No, está bien. O Montevideo. Pero si es fortaleza Pero aún más, Define- guardar a los titulares. van a Define decir. acá, Correcto. o sea, ¿cuándo ya es el partido? ¿El martes? Miércoles creo que. Miércoles. No, da cuestión para de que ver Cerro miércoles. ponga el equipo titular. No, Cerro no, no, puede no. perder pisar en el clásico. No, pero ya- espera porque se pone lindo el debate. Tenemos 2 frentes abiertos. Nacional perdió frente al Sporting Cristal 5-1. Qué cosa. ¿Qué partido? Yo estuve viendo el segundo tiempo porque salí de la cancha de Cerro. Pobre Nacional. Tiene Que cómo se desdibujó tan rápido Nacional, ¿verdad? Otro título Independiente. La Recopa. La Recopa, también vi el partido. Hasta el final, ¿Cómo de era? Arrascaeta Acá, marca. acá alguien dijo que no, Flamengo le dijo no, Dios no. Sí, Yo escuché sí, sí. ayer y... La verdad que no recuerdo. Vamos a las repercusiones de Cerro Porteño. Saba, el hincha opina, Federico Carrizo, el Pachi, por favor. Sí, creo que fuimos los 2 partidos superiores, tanto allá como acá. Primer tiempo por ahí hoy tuvimos no tan bien como estuvimos en el segundo.
más allá de que tuvimos situaciones de gol para convertir, por ahí estábamos un poco lejos de las marcas y eso hacía que ellos nos reciban fácil. La presión tampoco fue del todo buena por momentos. Mejoramos después en el entretiempo, en el segundo tiempo, y ahí ya pasamos a tener el control del partido, también viendo cómo se dio el partido de allá y los partidos que jugamos contra los otros equipos. Los segundos tiempos generalmente estamos muy fuertes, el equipo no puede aguantar la intensidad con la que jugamos, ningún equipo lo que jugamos hasta ahora, así que esperemos poder seguir así, jugando con esta intensidad. Felicitar a los jugadores por los partidos que hicieron tanto allá como acá. Ahora con el cuerpo técnico nuevo se cambió un poco la forma de jugar. Es un equipo que va a presionar, que va a atacar por las bandas. Tenemos la posibilidad de tener jugadores con un buen pie, que también a la hora de jugar, de juntar toques, ir para adelante un poco más vertical por ahí de lo que lo veníamos haciendo. Pero creo que ese es lo que apuntamos, de ser un equipo vertical, de ser un equipo agresivo cuando no tiene la pelota. Y bueno, lo intentaremos. Hace poquito que está el cuerpo técnico, estamos tratando de agarrar las ideas que ellos nos transmiten y plasmarla adentro de la cancha, pero creo que se va a ver siempre un Cerro protagonista, un Cerro que va a presionar y que va a ir para adelante. Mira, no estamos bien todavía. ¿Qué opina? Lo único muchísimo le falta, muchísimo. Ese Moreno Martín está acabado. No anda, no funciona, no. Claro, no le da el cuerpo. Está terminado. Moreno Martín, no podemos seguir jugando en Cerro, Moreno. Cerro campeón. Bien Cerro, aguanta. Cerro campeón. Malo Moreno Martín. Moreno Martín es Haaland. Buenísimo, ganamos. Marcelo Moreno, el repelente del gol. Buen partido, vamos Cerro. Moreno Martín no mete más, será. Bien Cerro, falta una chiquitito más justa después de estado. Y falta tranquilidad, los está muy ansioso para hacer el equipo y tiene oportunidad de definir. Le falta definición y una persona que lleve las pelotas para poder terminar en gol. Fuerza Cerro, fuerza. Antes Cerro. Martín, volvió a Bolivia. Vamos Cerro, desde Mingaguazú. Vamos Cerro, poner más garra. ¡Vamos Cerro! Moreno, exjugador. ¡Para eso! ¡Aguante Cerro, le calla! Me ha parecido buen partido. Tenemos que definir mejor, pero buen partido igual. Vamos Cerro, yo te voy a alentar como todos los años, vamos todavía. Aguante Cerro, le ya sé que jugar. ¡Vamos Cerro! Así se juega. Moreno muerto. Matate Moreno. Moreno que vuelva a amarrar a su país. Prepárate, hijo, prepárate. Vamos Cerro. ¡Dale Cerro! Vamos Ciclón. Aguante Cerro, pero Moreno, retírate del fútbol, Lolo. Aguante Cerro. Chao Moreno. Aguante Cerro, fuerza Moreno Martín, la próxima ya. Te esperamos limpia el sábado en Tuñama para uno. He venido desde España a ver Cerro. ¡Vamos! Bueno, Martín, andate, Cerro ya. Vamos Cerro. ¡Aguante Cerro! Vamos Cerro, carajo, vamos Cerro. Cerro, carajo. Estos son los partidos que hay que ganar. Espectacular el ciclón de Barrio. Vamos, carajo. Cualquier la suba, vamos a ganar. Olimpia, prepárate para el sábado. Bueno, juro que yo no vi el hincha opina, ¿verdad? Y opiné ahora sobre el caso Moreno Martín sin ver, o sea, pareciera que está libretado y no es así. De hecho, pero fíjate vos cómo sale la gente. Ya era tendencia en Twitter, sí. Claro, pero todos no, pues yo no vi hoy. ¿No viste? No. No, yo anoche ya estaba mirando y bueno, la gente ya está harta por lo visto de su rendimiento. No, y es que en esa pelota que le rebota, vos te percatás, porque como que el hincha de Cerro ya tiene fichado a algunos jugadores, para mal o para bien, de forma justa o injusta. En ese ranking está Moreno Martín, lo de está Moreno Jiménez, repite porque la vez pasada también. ¿Sabes, por ejemplo, quién estaba y ahora salió? ¿Quién hace jugar clásico? No, entiendo lo que te dice. No, es pero que la rotación va a jugar con un mix. ¿Qué rotación de qué? Yo sinceramente ¿Y quién lo que no hizo rotación en los últimos dos clásicos? El partido del miércoles contra Fortaleza, tenés sábado, termina el partido a las 8 de la noche. Tenés dormir a la noche el sábado. Domingo descansás, lunes descansás, martes descansás. Y te vas el miércoles a Brasil para el partido. ¿Cuál? 5 días, hermano querido, para un jugador de alto rendimiento
de Cerro Porteño, sea el que sea. Mira, que el clásico- Tiene que jugarse el clásico Cerro, es el clásico con desgastante. todos sus titulares. Desgastante, Bruno. Clásico Yo, desgastante, Bruno. mira, por eso yo me iba... Por eso no crecemos en el fútbol paraguayo, por culpa también del periodismo. Porque acá en Brasil estas cosas no se hablan. En Radio Se hace, Itapiranga, se hace. la cola de Brasil, de A radio. mí me encanta cuando radio dice esto en la Premier Fode Iguazú, o en la Champions no pasa. Pasa en todos lados. Pero no masivamente, No, Dani. claro que no. No masivamente. Yo te estoy diciendo- ellos tienen su fisiólogo que va marcando quién es el Correcto. jugador que está cansado, Y que bueno. esto. Pasó hace poco con Toni Kroos. Toni Kroos no jugó, por ejemplo, en el Real Madrid. Pero el Real Madrid está plagado de jugadores pero no extraordinarios, jugó ese Dani. por eso. Sí, bueno, O sea, pero existe. si vos vas a pretender, entonces no vamos a llegar nunca al nivel europeo. No, por eso no estamos teniendo jugadores. ¿Cómo puede ser que pero vos digas, el día porque vamos a poner... el clásico? No. Además, si vos ya venís torcido con el tema de la formación, que en primera ahora le haces vas a jugar cada 3 días, este es el mismo plantel. 7 extranjeros tiene Cerro Porteño, para no decir que es una cuestión de... Pero ellos ya se aclimatan porque ya están acostumbrados así, a jugar una vez por semana. No, pero lo que te quiero decir, Bruno, es que el tema de la rotación existe y yo me refería, justo tengo a mano los últimos 2 clásicos donde uno estaba en fase de grupo y el otro estaba en repechaje. El que estaba en repechaje colocaba equipo suplente. Cerro lo hizo hace 3 años con Chiqui en para uno y el año pasado Julio hizo mal, eso. está mal. Y a los dos le salió bien. Este es un clásico y aparte te digo, ¿cuántos puntos tiene Cerro? Cerro tiene 8. Pero Cerro vayamos tiene a- 8, a 13 4. tiene Libertad. ¿Qué partido es más importante? No, lo que vos me preguntás, Dani, cae de Maduro, cae muy Bueno, solo. y yo de acuerdo a la importancia tengo que Sí, colocar mis pero recursos. una cosa no quita la otra. No, Vos podés jugar el sábado, ya te di todo el itinerario. Acá hay una realidad, Que, Bruno. Mira, que descansen los jugadores un épico, no entiendo. ¿Y por qué no te rasgaste la vestidura cuando Cerro hizo eso contra Resistencia? Jugaba viernes, un día antes luego. ¿Cuándo, Pico? ¿De qué partido El vos estás viernes, hablando? el viernes pasado. ¿Contra quién? Y Resistencia. juntos, Sí, ¿verdad? ¿contra Y quién jugaba después? Resistencia. Sí, después ¿contra quién jugaba? Curicó. Ah, y este equipo, lo que se viene ahora sí ya es más No, fuerte. no, a ver. No, Bruno, Curicó, seguime. Curicó podés guardar los jugadores y No, tranquilo, no pasa nada. No me está entendiendo. Sí, te Contra entiendo. Resistencia guardaste para Sí. colocarle contra Curicó. Y eso te estoy diciendo. Epa. Ah. Dios mío. O sea, si contra y vos querés Resistencia guardaste para... querés continuar con el error. ¿Y cuál lo que fue el error? Y Yamí, poné tu equipo titular No. y pelea el campeonato. Espera, ¿Y te cómo estoy salió el diciendo- partido contra Resistencia? No, contra Resistencia se perdieron 2 puntos por Miguel Martínez. No es que... ¿Y que le vas a jugar ya en muleta? No. No tiene nada que ver eso. Sí. Y por eso Cerro tiene 8 y Libertad tiene 13. ¿Y qué tiene que ver la rotación? Si O sea, Miguel amigo, jugó sí, no por poné- rotación, sino ya por lesión sé, de poné Jan. tu equipo titular. No, Poné tu equipo titular. Y ya sé, más pero no si tuvo se nada que trata ver de el equipo Curicó. titular con la pérdida de 2 puntos. Pero Eso si te estaba estoy un diciendo. defensor Bueno, ahí, lo que te quiero a lo decir mejor es- saltaba mejor, cubría la pelota. Vaya, uno sabe que No, va la a defensa pasar. fue titular. La defensa fue la Y única bueno, línea pero titular. marcaba goles, Cerro y ganaba el yo partido. creo que Vos esta podés vez- dar vuelta a todo. No, Esta es vez va a vuelta. ser Lo no que- es así. Ariel, lo que quiero nomás dejar en claro es que si Saba priorizó Curicó en vez de Resistencia, Con mayor razón. ahora que se va a venir Fortaleza o Pero este capaz es no va a un hacer 8 clásico. cambios. O sea, vos proponés que pongan equipo alternativo, claro. Y después si pierde Cerro, va a perder pisada en el campeonato, va a perder el clásico que no le gusta ni al olimpista ni al cerrista, ni al de Boca, ni al de River, ni Real Madrid, ni Correcto, Barcelona, y no correcto. sé qué clásico me querés dar. Entonces, es un partido especial. Si vos jugás el miércoles, yo te puedo decir una cosa, Dani, vamos a hacer una compulsa Sí. de 10 amigos de audio WhatsApp. Todos te van a decir, sí, 4 días, habla, 4 vos que días hay de que ir con- diferencia. No hay, es mucho, Ariel. Es para un jugador de alta competencia que se supone que Pero está viviendo. está bien, vos a lo mejor tenés razón en la idea madre, Bruno, pero hay que reconocer que en Paraguay todavía no. Y bueno, por viste, cultura, por mediocrizamos estructura. a través del Y bueno, ¿y periodismo. ¿qué querés que te diga? ¿Qué Las querés que te voces diga, de la Bruno? mediocridad están acá. Ese es el problema que dice, ¿Por no, qué? pero estamos en el fútbol paraguayo. Y por eso no nos vamos al mundial. Porque No. los periodistas mismos se pasan diciendo, mira, claro, guardale en algodoncito, tenele, darle en chupetincito. Pero mira que 4 días no es mucho, Bruno. Dale, y el clásico dale 2 días es de... desgastante en todos que no los sabe ni aspectos. qué hace en es su casa, desgastante ni mentalmente, es cuando desgastante sale de su físicamente. Otro partido. Yo lo Y único que Cerro le digo tiene- es que sí, porque
Salvo diferencia que es vos la quieras misma. que Olimpia gane el partido. No, Salvo que Bruno, Olimpia vamos, vamos a mantener el nivel del no, debate. ya sé, pero porque salvo, si no por eso parece... te digo, salvo que esté instigando para que Saba diga, bueno, un connotado periodista dice, bueno, esto me parece que vamos es importante, entonces yo voy a tener Bruno, en cuenta, a lo mejor tiene Bruno, razón. rebobinamos- Pongamos nomás el equipo alternativo y... Rebobinamos nomás. Por eso la importancia de los antecedentes. Si vos con el mismo espacio de días de descanso, porque esto es viernes, martes, sábado, miércoles, domingo, jueves. Así se programa Conmebol, APF, en todos los lugares UEFA, donde hay cierto... UEFA todo. Perfecto. La Premier tiene una ley que dice que si vos jugaste miércoles Champions, vos no puedes jugar el partido del mediodía del sábado. Todas esas cuestiones. Entonces, si este cuerpo técnico dijo viernes Resistencia y martes Curicó en casa, yo guardo a 7 jugadores. ¿Qué te hace Dani, pensar que con tu premisa es falsa? ¿Sabes por qué te digo ¿Por qué es falsa si ya ocurrió eso? No, pero atendeme. No es lo mismo Resistencia que Olimpia, hermano querido. Claro que no, es lo mismo. Un clásico. No, Bruno, te estoy hablando de la planificación. Pero vos me ponés como ejemplo Resistencia, con todo respeto, le quiero mucha Resistencia, pero no es parámetro. Vos no podés comparar ni los otros partidos. Yo coincido que en el clásico no va a haber esa rotación masiva, pero tampoco creo que jueguen los 11, porque sabes que insertarle otro elemento que es el viaje. Si contra Curicó Dani, en casa vos guardaste. Atendén a tu propuesta, hermano querido, con todo respeto te digo. Vos estás proponiendo que, o sea, tiraste como que Marcelo Moreno Martín pueda ser titular, ¿verdad? Porque no, que en la lógica de la rotación sería... La rotación y el mix, que como también dicen ahora. Le querés hacer jugar al jugador que falló los 3 goles que la gente le puteó, o sea, al jugador que justamente no rinde, le querés hacer jugar titular. No. Hacerle jugar a otro jugador. Yo no te dije que yo quiero que él juegue. Tiene otro suplente en Cerro ahora delantero. Tiene demasiado mucho. No, Moreno Martín es el cuarto delantero. No, ponele a Fernando Fernández entonces. Y él fue su dupla contra Resistencia. ¿Y Churín? Y Churín es titular con Pantera. Y que juegue Churín, que le va a descansar a... No, Robert es más joven. Que juegue Robert con... Sergio Díaz. Con Sergio Díaz. Ahí, claro. Pero a Moreno Martín me le va a poner... Pero yo coincido contigo, Dani. Yo creo que también no es que va a meter un equipo totalmente alternativo. Va a ir viendo, evaluando la capacidad física, quién está mejor, quién está peor, y allí va a ser una suerte de mixtura, como vos decís, donde en menor medida van a aparecer los jugadores que son de alternativa, los que normalmente no son jugadores de la formación titular. Armá, porque estamos cerrando la televisión. Creo que estamos cerrando, ¿verdad? Con ABC. Alberto Espíndola jugó los 3 últimos partidos. Beto y Patiño son los que no... Ibáez. De hecho, Beto y Patiño jugaron todos los partidos habidos por haber. Iván Alexis Rodríguez me envía lo siguiente. Desde que Marcelo Moreno Martins marcó por última vez, pasaron casi 5 meses. Su último gol ante Olimpia el 16 de octubre. Desde entonces Cerro jugó 13 partidos, los cuales Moreno Martins disputó 10 de esos 13 partidos. Su mejor momento, 23 goles en 29 partidos. Con el Wuhan Sal de la Liga China en el 2017. Desde el 2018 al 23, atiendan este es, mira, que, gracias Iván Alexis. Desde el 2018 al 2023, ¿sabes cuántos goles marcó Moreno Martín? Más de 5 no va a marcar. No, estos son los extremos que uno... Edgar, sí, por favor. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Bueno, mix, sin problema. No, por eso yo creo que... Espera, desde el 2018 al 2023, 26 goles, Marco.
con los clubes. Desde el 2018 al 2023, 2018, 5 años. 19, 20, 21, 22, 23. Promedio de sí, 5 años. goles por año, que es lo que marcó en Cerro, creo. Además, él tiene la mala suerte, como recordaba ese último gol, que algunos goles que él marcó la gente ni recuerda porque Claro. trae Pero malos bueno, recuerdos. sí. Por ejemplo, él marcó contra Guaireña, pero poca gente recuerda porque después Guaireña le hace el Empató gol otra sobre vez. la hora. Después Olimpia, el clásico. No, y ese- Llega el gol de Richard contra por- Colón, que no sirvió porque estaba el Por partido eso. 0. Copa ¿Sabes qué? Libertadores. Él marcó un gol de lo relativamente importante en Villaliza para ganarle a Sol, ahí en la recta final, ingresando en el carrera. segundo tiempo. Pero yo lo que creo es que Saba tampoco es un ingenuo. Claro que un clásico no tiene el mismo valor de resistencia. Entonces, yo creo que, ¿sabes lo que él hizo? Para mí dijo contra resistencia. Rotación masiva. Descansen todos. Y les voy a pedir un máximo esfuerzo desde el partido contra Curicó. Entiéndase. Por ejemplo, Curicó, que fue ayer, clásico y partido de ida. O sea, casi siempre la rotación es 2-1, 2-1, pero en algún momento vos podés romper eso y meter un tercer partido. Entonces, yo sí creo que el equipo va a ser mucho más titular que lo que mostró el viernes, pero con la salvedad de algún puesto. Entonces, ¿cómo sería? Porque este es un equipo que viene jugando. Y yo creo que ya desde Resistencia, Saba con su equipo, con el fisiólogo y todo esto, habrán dicho, yo les voy a dar descanso, muchachos, contra Resistencia. Entonces, quiero que sea Curicó en la olla, Olimpia en para uno, y suponiendo Fortaleza con un viaje. Y en la siguiente fecha del torneo local me van a descansar toditos otra vez. Y después vienen frescos para el partido de vuelta contra Fortaleza, que es lo mismo que Maldonado. O sea, yo creo que la planificación pasa por ese lado, pero si el fisiólogo le dice, no, 3 partidos es un riesgo. ¿Quiénes son riesgos? De los 7 que yo le hice descansar contra Resistencia. Todo muy lindo. Mira, tu teoría es espectacular, es para en la universidad, en un foro, pero ¿sabes qué? Hay una frase que dice, te podés quedar sin el pan y la torta. Entonces, podés perder el clásico, te vas contra Fortaleza Pero vos me escuchaste, Bruno, lo que acabo de decir. Sí. Y bueno, te estoy diciendo que varios titulares van a jugar el sábado. Tienen que jugar todos los titulares contra Olimpia. Egan, pegame un ratito, por favor. Pasate ya Salud Protegida y obtén beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida. Sin cuestionario médico. Sin tasa de inscripción. Cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Salud Protegida. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad de lavarropas y mucho más. Lavarropas mide 8 kilos, carga superior. Ahora solo 18 cuotas de 164.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Ariel, vamos a ir a Olimpia porque tenemos que tener un adelanto de cuántas entradas tenemos, qué pasa en Olimpia también, lo de Nacional ayer, Independiente del Valle campeón. Vos sabés que es el tercer torneo internacional, 2 copas sudamericanas, una recopa. De las horas vetaron TikTok en Europa y en Estados Unidos, dice. Claro, Chino entonces, de TikTok, pero yo estoy por entrar en TikTok. No. ¿Y qué había? Se voy a borrar nomás la información deportiva. ¿Eh? No es para que tengan en cuenta, ¿no? Hace rato ya están. Mira, vetaron en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a pensar lo que vamos a hacer. Perdón. No, esto es a nivel gubernamental, no a nivel consumo masivo. Ahí todavía los chinos van a seguir. Bueno, pero sí. Bueno, está bien. Quiero ir a lo siguiente. Lo Independiente del Valle. ¿Qué modelo? ¿Y saben cuánto? Ellos invierten en las inferiores. Vean, señores dirigentes, por favor, del fútbol paraguayo. En las inferiores está el tema. Ayer
Flamengo le mete sobre la hora el gol de Arrascaeta, que qué gran pase de Cebolinha, ¿verdad? El Everton. Y después tuvieron que ir al área, después los penales, y qué bárbaro cómo ver al equipo de Independiente del Valle, qué bárbaro, qué club modelo. Vayan, háganle viajar a los técnicos, háganle viajar a su gente de confianza, señor presidente, que vayan a ver el modelo, cómo trabajan, qué es lo que hacen. Tienen éxito, venden jugadores en millones. No andan con esto de 8 millones, que acá no, por poco no hacemos un San Juan en pleno diciembre. Perdón, Ariel, discúlpame, por favor. ¿El armado de Cerro? Claro, tu mix. Y si está bien... Vamos a habilitar WhatsApp. Claro, si está bien Jan Fernández... Que no llega. O sea, primero ya descartarlo. Y bueno, entonces Martínez. ¿Ya está confirmado? No está confirmado, pero porque las fuentes hablan de que no llegaría. Yo le estaba contando que ya estaba trabajando y me decía que no lo descarte. Ayer. Pero yo ni conozco de Cerro Porteño. Pero estuvo la pasada en la conferencia de prensa. No, llamarle a Juanma y preguntarle. Bueno, llamarle a Juanma, por favor, 30 segundos. Está Johnny. No, con todo respeto, wow, es contra Johnny. Pero, Johnny está también en el circuito. Hagamos un duple Olimpia Cerro. Pero quiero seguir tu lógica. Si él está más o menos con todo lo que significa clásico, a él lo van a dejar para el partido contra por Copa Libertadores. Aparte, eso es una zona muy sensible, Dani, pero por eso te digo, no es conjetura. Yo lo que manejo es información. Pero hoy yo no me meto. No, probablemente no llegue. No lo quieren arriesgar. Pero qué mal el parte entonces, Cuando sacaron la información médica, hablaban de 7 a 10 días. Y si no llega ni siquiera para el clásico, ahí estamos hablando de un tiempo mucho mayor. O sea, voy nomás a lo que en ese momento ya se el diagnóstico, claro que es una cuestión traicionera, complicada, sensible, pero aquella vez pusieron de 7 a 10 días. Y ya para el clásico van a ser casi 2 semanas. Está pasando. Está bien, vamos a preguntarle a Juanma. Porque si no llega el clásico también la misma duda tenés que acarrear para el partido de ida. Tenés viaje de promedio. Claro, espera, está Johnny, Olimpia local, ¿verdad? Vamos a saludar primero al local. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Todo bien, Johnny, todo tranquilo contigo. No es nada que yo no quiero que me tomes a mal por lo que dije. No, por favor, al contrario. Yo soy el atrevido en informar. No, sos periodista finalmente. No, porque a mí me pareció nomás, el técnico dijo que ya empezó a trabajar con el grupo, por eso nomás. Ayer le informaba a Ariel. Yo sé que él empezó a trabajar, pero una cosa nos lleva a la otra. O puedo empezar a trabajar, o sea, una zona delicada. Hoy me dijeron, no, esperá nomás, mirá que nosotros queremos cuidarle. Esas fueron las palabras que a mí me dieron. Pero si Juanma tiene más información. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿qué información vos manejás sobre el caso de Jan Fernández? De Jan Fernández, hoy estamos miércoles. Sí. Y yo esperaría recién al viernes para dar ¿Viste? Un panorama más claro, más concreto. Por eso yo dije hoy cuando me dijeron hoy. Porque esto es por una cuestión evolutiva. Sí. Johnny, ¿cuántas entradas se vendieron hasta ahora? No tenemos un número exacto, Bruno, pero sí quedan muy pocas boletas, principalmente el sector de plateas. Con todo esto me parece que el no socio, en este caso público en general, no tendrá entrada para el Superclásico. Hasta hoy tiene prioridad el socio, eran algunos sectores, algunas boletas del sector de plateas. Ya no hay en sur, ya no hay zona preferencial lateral, así que el hincha de Olimpia tendrá que aguardar, rezar, si quiere ir al Superclásico el próximo sábado. ¿Cómo dijiste rezar? Claro, rezar para conseguir la entrada. Claro, el hincha que no es socio. Claro, el hincha que no es socio. Pero está bien que le den prioridad al socio. Mira que yo estoy muy de acuerdo con eso. No, pero está, y más con el aforo que tiene el Estadio de la Olimpia, de hecho sería normal que el hincha tenga posibilidad de comprar su entrada en un clásico. Pero también yo soy del pensamiento de que hay que respetar las minorías. Entonces también tienen que dejar ya predestinado
un monto de entradas, una cantidad de entradas, ¿verdad? Predeterminada, y darle a los no socios. No, porque yo no estoy, porque... No, pero te digo, 90% Dani para los socios, y deja 10% para que no. ¿Verdad? No. Hoy vos viniste, espera un ratito porque viniste Casa hoy. Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales. Con descuentos de hasta el 50%. En todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Estamos hablando fuera del aire acá de lo de Flamengo... Independiente del Valle, pero Bruno, estamos mezclando porque es tan apasionante, son todos los temas, ¿verdad? Sí. Pero quiero que digan no, ya sé, pero porque quedó suelto lo que vos dijiste y yo quería modificar, porque vos hablas de minoría, en realidad el socio es minoría. Totalmente de acuerdo. Y a ese que por un lado ¿cómo que es minoría si tiene 15.000 socios al día? ¿Y cuántos hinchas tiene Olimpia? Olimpia? Son 4 millones de olimpistas. No, pero Bruno. Bueno, ya está. No, es que vos hablas de capaz, porque ni siquiera yo... Dale prioridad, 90% a 15.000. Hay que darle la ventaja absoluta al socio que paga mensualmente. Claro, es lo que estoy diciendo. No, absoluta te está diciendo. Absoluta, está diciendo absoluta. Darle el tiempo 2-3 días. Por ahí respetemos que una minoría, 10% por lo menos que el que no es socio. Bueno, entonces ese que sea inclusivo el club, hermano. Bueno, entonces liberemos todo. Que no hagan esto de, queremos captar. No. Viste que soy extremista. Claro que voy a ser. ¿Te das cuenta? No, en esto voy a ser extremista porque sabes que si yo formo parte del 91% de socios, ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos por esa ley que vos querés colocar de una supuesta inclusividad para inventar algo? No es ley, Dani. Vuelvo a repetir lo que dije. Yo estoy a favor que los socios tengan la prioridad. Yo no pongo absoluta prioridad. Porque absoluta es una cuestión que a mí no me gusta. No. Yo soy de las personas que creo que hay que ser inclusivos y está bien. Le das 90% a todos los socios. Perfecto. Pero deja 10% ese amigo. Ese hincha apasionado. Ese hincha que no le cuengo las platas. Iba ahí con las portes. Entonces vos querés que se asocie que esto que esté pagando. Yo no creo que todos los socios le sobre plata, por eso están tirando plata. Carga. No. El tipo está peleándola todo el día a la pucha. No se puede ir a ver el clásico porque todos los socios tienen que ir al Olimpia. No. Y después te voy a decir algo más. La barra recibe entrada gratuita. Entonces déjame joder. No, esa ya es otra cuestión. Y claro que sí, que vos crees que la 600 de Cerro que va a tener va a ir todo al socio familiar. No, a la barra se le va a ir. Bueno, entonces, yo lo que te digo es, si los clubes, todos los presidentes, todos los dirigentes salen y quieren ser los genios de marketing, todo porque quieren captar socios, lógicamente tenés que ser, entre comillas, absolutos con ese tipo que no es que le sobra plata y por eso va a tirar sus 150.000, 90.000, 70.000, 50.000 para ser socio cancha o socio familiar. A ese, dale la prioridad. Está bien, bueno. Porque ahora, si vos sos socio y te dieron 2 días para ir a canjear y no te fuiste a canjear, yo sé que el argumento de Bruno es muy fuerte, porque cuando te sale con ese que... Pero yo soy hijo del pueblo también, pero voy a decir lo siguiente. Ayer, vos que sos hijo del pueblo tampoco comprás lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Sabes por qué no compro? Porque yo reconozco... Yo reconozco a la gente que asume un compromiso mensual con la institución. Y no sé, vos multiplicáis no sé cuánto da 15.000, ¿verdad? Por el monto para ser socio del Olimpia, ¿verdad? Entonces me parece que tiene que tener la prioridad absoluta de 2-3 días
Y si sobra, ahí se le destina al que no es no ese socio. tipo en los Porque- 2 o 3 días no porque aprovechó. No es fácil, claro. Ahí Ya es su problema. Ya es su problema. Lo que Pero- vos decís al hincha. Pero si en esos 2 o 3 días. Porque hay mucha gente también a lo mejor que no le sobra mucho, pero como quiera ayudar a su club, hace el esfuerzo económico para poder extraña de Ariel, cumplir. un defensor ferro del pueblo, un defensor siempre él a favor del pueblo. Tope Bien, Ariel. acá, cuando es Olimpia le suelta la mano. Añamos si era Cerro De Porteño. ninguna manera, no, que digo entre lo la mismo. abuelita de Digo Cerro, lo de mismo, esto, no, que digo lo tal mismo. cosa, ña Teodolina, que iba a llamar, le iba a hacer un especial. Entra Gary, estamos con los móviles. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram? Envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Vision, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambretá, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Porá, ruta 6, kilómetro 12, y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Siento mucha pena. Llamale, por favor, ¿quién es el encargado, el comisario de la zona de Barrio Obrero de Cerro Porteño? Ayer cuando salí ya tarde del partido de Cerro Porteño, todos los autos prácticamente que estaban frente a la zona preferencial Bandeja Norte le rompieron el vidrio, le llevaron todo. Hasta saben qué pasó con un pobre colega, nuestro operador, creo que es de la radio 800. Hasta la valijera le abrieron, será. Y rompieron los vidrios. Es un perjuicio muy grande. Y no puede ser. Y yo pregunté, vinieron los policías después. Y no, son unos 20 vándalos Chespi que pasaron por acá. O sea que se les deja hacer nomás ya a ellos lo que quieren. No puede ser esto, muchachos. Y vamos a suponer que vos no dejes nada en tu automóvil. No tienes los derechos a tocar nadie, nada que no le pertenece. Pero romperle el vidrio es un perjuicio. Después tenés que ir a comprar ese vidrio y poner, mandar a colocar. Si tenés polarizado porque es tu comodidad, no es porque no querés que se te vea, es por el calor infernal que hace acá el sol, por tu cara se te va. Entonces tenés que gastar polarizado. 500.000 guaraníes te sale el chiste. Y después el mal gusto, el maltrato, que todo lo que vos sentiste que hacer denuncia, que esto, ¿quién le, qué, para qué? No. Vos tenías lo de... Sí. Independiente, ¿qué quería decir Flamengo? Estoy mirando que el año pasado, en febrero, inauguraron un centro educativo, un colegio, y que el proceso ya viene de trabajo, de revolución de las formativas en el pueblo ecuatoriano desde el 2007, de larga data. Yo te planteaba, ¿no?, cuando vos estabas también destacando lo que consiguió y todo el trabajo muy bueno que hicieron en cuanto a gestión, ¿verdad? El planteo es lo siguiente: si esa política deportiva modelo de Independiente del Valle, si es aplicable para clubes con hinchadas populares, porque muchas veces los clubes que tienen masividad en cuanto a hinchas, los hinchas son perjudiciales cuando se trata de establecer un trabajo de esa naturaleza. Independiente del Valle no es un equipo masivo en cuanto a hincha. Entonces me parece que tiene esa tranquilidad y no tiene esa presión en algún momento dado de malos resultados, porque en un equipo grande, si vos querés aplicar esto, en un momento puede darse que no sean los resultados y te van a quemar el rancho. ¿Y cómo se dijo en eso? ¿Cuántas veces tuvimos acá, bueno, a nivel interesante continental? Lo que dice Ariel, es cierto, lo que dice Ariel es como dicen los mexicanos, la neta. O sea, es el clavo ahí. Porque si vos decís, ¿por qué acá? ¿Por qué no hacen Barcelona y Emelec si lo tienen ahí a la vuelta de la esquina? Porque ellos no pueden darse ese lujo. Ellos a los 6 meses ellos tienen que fichar estrellas, sacar Barcelona resultados. sí haciendo su noche amarilla, ¿verdad? Donde llevan hoy, no te sale es hoy, no barato. Es mañana, es hoy. No, Independiente es mañana. Por eso, hay gente que tiene. Por eso, entonces ¿Y qué club, por ejemplo, sería en Paraguay? Independiente, ¿no? Porque de Coana La Plata tiene que tener dinero también, caudal económico. De la línea, no sé, bueno, de que tenga plata,
No, que pueda aplicar ese modelo. Y acá yo creo que Libertad puede aplicarlo. Si quiere. Bueno, podía, ¿verdad? Porque ahora medio está complicado el tema. Yo creo que lo más razonable es que vayamos a... No, espera. Te pido, por favor. Vamos con la promo del clásico y ya venimos a fondo con Garciño, 10 menciones, y vamos con el local Johnny, vamos con el visitante Juanma, Cerro, Olimpia, Cerro. Se juega el superclásico del fútbol paraguayo. Tantos clásicos, pero el que viene será otra parte de la historia del Olimpia Cerro. Un super sábado desde las 11:30 con el gran equipo del Cardinal Deportivo en continuado con toda la previa. Duplex con ABCTV desde las 15 horas. Olimpia será anfitrión ante Cerro en Para Uno este sábado a las 18 horas. Relata Bruno Pons. Atención, gana la posición, está primero al tiro. Comentan Federico Arias. Primera vuelta que le sale bien, hay que decirlo. Y Daniel Jung. Pero si hablamos de momento, llega tarde el gol. El gran equipo de las 7:30 AM. Olimpia Cerro. Olimpia, una vez más en la radio más escuchada. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000? Desde donde estés, registrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Omeprazec. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor colección en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra tenés siembra a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Gracias a Ramiro, el compatriota Hugo Cuenca ingresó a los 62 minutos en el conjunto italiano, el Milan. Primavera clasificó a los cuartos de final de la Youth League luego de vencer 1-0 a Rukliv. Estuvo Maldini viendo el partido. Bueno, está bien. Johnny. Bruno. ¿Juega Otálvaro? ¿No juega Otálvaro? Antes de contestar esa pregunta, señor, Iván Vázquez fue contratado por Olimpia para lo que será el trabajo de metodología y desarrollo para inferiores. Trabajó en Independiente del Valle, tiene experiencia, es español y actualmente trabaja en Olimpia. En la contratación que ha realizado la institución de Cana para ir fortaleciendo su cantera. ¿Puedo hacer una pregunta, Johnny, antes, Bruno? Por favor. Por favor. Johnny, ¿cuánto van a costar las entradas para los hinchas de Cerro y desde cuándo se venden? Ya depende de Cerro. Olimpia, seguramente a partir de mañana.
30.000 guaraníes porque es sector de gradería norte. Sí. De gradería no puede pasar 30.000, puede bajar, pero no pasa. 30.000 guaraníes, 600 boletas. Bueno. Dependerá de la gente de Cerro cómo hacer, si será para socios, si será para barras, si será para el hincha, en este caso que no sea socio, ya dependerá de la decisión de la gente de Cerro Porteño. ¿Y el hincha el socio de Olimpia hasta cuándo tiene exclusividad? Hasta hoy. Hasta hoy, bien. Sí, señor. Martes, miércoles, jueves. Y tomando en cuenta que podría haber hecho una gran avalancha de miércoles socios, y jueves, no dos se días. previó fijar ya precio de entrada, ¿no? Para no socio. Y pasa, Ariel, que son lugares ya muy... lugares reducidos, solamente el sector de plateas. Seguramente van a comunicar, y en caso que haya resto de entradas, seguramente van a comunicar el precio para el hincha de Olimpia. Okay. El hincha que no sea socio. Sí. Johnny, tema futbolístico. Sí. Consultaba a Sergio Taloro. Sergio Taloro no llega al Superclásico. Ni para la banca. Ni para la banca explicativa. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué tiene él? Él tiene una molestia muscular. Lo deja fuera de este partido. Tito Torres empezó a trabajar bien, pero no sería titular. Eso significa Tucu Salazar por derecha, Facundo Zavala por el sector izquierdo. Los centrales, a esta altura, repetir esa pareja, Zárate Barreto, ahora sí, ya definitivamente, si juega Zárate va a ser primer central y Barreto será el segundo central. O recurrir a otro futbolista, el caso de Antolín Alcaraz, porque Romaña seguirá trabajando en la parte física, mucho tiempo de inactividad, entonces, ¿por qué recurrir a él? Sí, tenemos todas estas cuestiones, Bruno. Utilizar a alguien con pocos minutos, como el caso de Alcaraz, o recurrir a alguien que tuvo un error importante en el partido anterior, pero que está entero, que está fino. Me parece que Julio Cáceres, la balanza se inclinaría hacia la pareja Zárate-Barreto para la zona central de la defensa. Mira, 8. ¿Cómo se llama esto? ¿Redobla la apuesta entonces Julio Cáceres? El tema es que no tiene mucho, Bruno. Ahí no tiene. No tiene porque Romaña trabaja en la parte física, estoy metido. Alcaraz también poca tarea futbolística. Entonces, al no aceptar Richard Ortiz jugar en ese puesto, hay que poner a la dupla que jugó, si bien no jugó bien, pero que está una dupla que está entera. Y o sea, no tiene que todo esto se desencadena con la expulsión de Mateo Gamarra. Ahí se explica sí, no, y que Saúl está lesionado. Que Saúl está lesionado. Y lo importante que es Mateo Gamarra en este equipo. No, pero Richard Ortiz no puede jugar de central. De poder puede, pero Johnny volvió a y decir le pone que... a Vampeta Gómez con Alejandro Silva el doble 6, ¿verdad? Porque así juega Olimpia, ¿verdad? Yo insisto que para mí... No, volvió a decir Johnny que Richard dijo que no. Para el partido anterior. Había que ver cuál Yo es pensé que dijiste que... No, Daniel. Para este partido todavía no. Julio está buscando alternativas. Piensa trabajar en la dupla titular del partido anterior. Entonces, no sé si le va a volver a pedir a Richard bajar a la zona defensiva y de esa manera mantener o meter en el titular a Marcos Gómez. Claro, porque el escenario es cambiante. La vez pasada era querer jugar en la saga o en el medio. O sea, ¿y quién te va a decir voy a abandonar el puesto en el cual estando bien inclusive jugador de selección y tener que ir prácticamente de bombero? Ahora, si es la dupla de mediocampista de Gómez con Silva, ahí puede cambiar un poco, pero esto es lo lindo que tiene el fútbol. Hace rato
independientemente a quiénes van a formar la dupla de Cerro, en Olimpia también las dudas con lo que significa la zona central en la defensa, Johnny. Y también el mediocampo, Daniel. ¿Cómo lo vieron ustedes a Hugo Fernández, el extremo por el sector izquierdo? No, Hugo está abajo ya desde, te diré, 2-3 partidos, Yo por eso decía, yo cuando Julio va a ser el primer par de cambios, yo pensé que salía Zárate para que entre Gómez y que Richard baje, pero el de Paiva era cantado que iba a ser por Fernández. Pero después el otro cambio fue algo directo, o sea, entró Vampeta por Richard, pero Fernández hace rato que está abajo. Y recordemos que cuando lo echan a Mateo en Encarnación, más allá de la confusión, o sea, es Fernández quien sale para que entre Zárate. Sí. Marcado en el número 14, pero termina saliendo el número 7 en ese partido. Les hacía la consulta porque también consultaba con Richard, Marcos Gómez por el medio y abrir a Alejandro Silva y que Fernando Cardoso vuelva a su puesto de cuarto volante. Sí, porque, repito, o sea, sin saber qué equipo va a poner Cerro es mucho más profundo por el lado de Beto y de Toño. Hace rato cuando acá hablábamos del ranking, porque ya que Ariel citaba el tema de los equipos grandes, los equipos que no te generan la tranquilidad si es que te va mal 2 o 3 partidos. Cada hincha tiene a su jugador ahí para putear, para criticar, y el que por los últimos 2 partidos en el caso de Cerro salió de esa lista es Toño. Pues Toño también era un favorito de los hinchas de Cerro de recibir puteada, y él fue la figura contra Resistencia de Cerro, y ayer también entró bien. Entonces y por izquierda, o sea, Cerro tiene este dilema de si Báez va a volver a jugar como lateral con la presencia de Brock, quién va a caer como cuarto volante, porque la vez pasada fue Sergio Díaz que no jugó bien. Entonces Fernando Cardoso es un tipo que te rinde especialmente en el retorno, y él es inclusive más profundo a la hora de atacar con el perfil cambiado. Pero yo creo que hoy por hoy, si Olimpia quiere meter a un volante más, el que podría perder el puesto de Fernández, no Cardoso. Por eso Daniel consultaba sobre esa situación de poner a Cardoso como cuarto volante. Alejandro Silva ya jugó el partido, me iba a decir el hincha, pero con ese medio campo se sufrió muchísimo ante Ameriano por la Supercopa, pero aquella vez Montenegro fue el cuarto volante, pero esta vez si vuelve a esa... No, aquella vez Montenegro entra en el segundo tiempo. Vos hablás de Emiliano en la Supercopa, ¿verdad? Sí. Y bueno, en ese partido, es el famoso partido que Fernando Cardoso ni siquiera jugó un minuto porque él fue el banco. A ver. Jugó Fernández. Sergio Tálvaro, Barreto, Mateo Gamarra, No, es que ya fue otro equipo. Estoy aquí en mi apunte. Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Brian Montenegro, Derlis y Facundo Bruera yo tengo en ese partido. Víctor Salazar, Olveira Salazar. Sí, Brian de cuarto, tenés razón, Brian de cuarto y Bruera con Derlis arriba. Exactamente. Sí, salieron los dos, Fernández y Cardoso. Fernández Cardoso, Cardoso ingresó. Fernández ingresa en el segundo tiempo, ingresa Guillermo Paya, solamente 2 cambios realizan en ese partido Julio Cáceres. Claro, Fernández entra por Bruera. Exactamente, por el 25 y Guillermo Paiva entró por Richard. Claro, y Fernández al entrar por Bruera, Brian pasa a jugar de 9 y Fernández en su puesto original, y por eso aquella vez dijimos... Revolucionó ese sector izquierdo. Claro, y Fernández entró muy bien, por eso te digo que yo creo que Hugo bajó en los últimos 2-3 partidos, pero y aquella vez era la que dijimos, mira cómo entró Fernández y mira, no le usó a Fernando Cardoso. Y contra Luqueño jugaron los dos y Fernando fue de figura. Pero mira que en el último partido los dos estuvieron muy por debajo. Y más allá de... Porque anoche sacaron creo que el tema del VAR, el tema de las jugadas. Y la dirección coincide con lo que acá decíamos. O sea, para ellos no era tarjeta roja la de Fernando Cardoso, pero para los que sostienen, y es debatible, es... el tema de se expuso
Se expuso y mira si era roja, hoy estaríamos hablando de otra baja más de Fernando. Hablando de eso, vi que ya no dicen incorrecta decisión, otra vez hacen la del Pilato. Y vi que en la jugada del penal que le cobraron a Olimpia, allí como que dejan la duda. No metió el tema de correcta decisión para esa jugada que fue la del cabezazo y la mano de Marín. Pero es un poco el presente y la realidad, la actualidad de los volantes del Olimpia. Algo más, Johnny. Acá me insisten sobre Bruguera si va a ser o no va a ser titular, ¿verdad? Y todo va a depender de la decisión de Julio, de la práctica que pueda realizar el plantel. Primero definir el sector defensivo, después el medio y la delantera. Derlis, si va a jugar con Bruguera, si va a jugar con Montenegro para el Superclásico. Ayer yo decía, para mí retorna a Bruguera. Cuestión de esperar simplemente, pero de ese grupo no va a salir mucho Olimpia. Ante la lesión de Sergio Taloro, el Tucu es el lateral por la zona derecha y Facundo Zavala, que está entero, va a continuar en su puesto. Tito Torres seguramente ya será convocado para el Superclásico. Y el medio campo, repito, podría aparecer Richard con Marcos Gómez, Alejandro Silva por derecha, Fernando Cardoso por el sector izquierdo, o directamente hacer un cambio de Richard, de Vampeta por Richard, que el capitán vaya a la banca legislativa, Alejandro Silva, Marcos Gómez por el medio, abierto por derecha, Fernando Cardoso y Hugo Fernández mantener el puesto de 4 volantes. Muchas gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Vamos a Edgar, venimos con Juanma y ya habilitamos el WhatsApp 0972-730-730. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También puede monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. Comunicate al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado, en Luque y Aregualca, así que si te conviene, muy pronto en Itagua. Con cubiertas como Tire, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiendo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Juanma, vamos con Cerro Porteño, por favor. Sí, señor, con una precisión. Estaba escuchando la fuente y le agradezco muchísimo la información porque sí, estaba escuchando el tema del debate con la lesión de Jan y los días aproximados de recuperación. En Cerro cuentan y estiman, desde el día de la publicación del informe médico, es decir, del lunes 20 de febrero. Desde el lunes 20 de febrero en adelante son 7 a 10 días de recuperación, por eso es que finalmente quedó fuera ayer y así como están las cosas el viernes van a confirmar su presencia o su ausencia para el Superclásico del sábado. ¿Estás escuchando, Dani? Desde el momento de la publicación es que corren los 7 o 10 días. Aquella vez la duda era porque cada club se maneja de forma distinta, porque cuando le preguntábamos al doctor Romero por lo de Richard Ortiz, aquella vez había dicho desde el momento de la lesión. Pero, Juanma, igual, hoy se cumple el día 10, ¿verdad? Me dijeron que a partir del martes
siguiente, o sea, el martes 21, cuando Cerro ya estuvo en Chile a partir de ahí, y mañana jueves. Espera, vamos a ir empezando. Vos me decís desde la publicación fue el lunes, ¿verdad? Sí, no, yo tengo, sí, lunes 20. No, por eso, sí, ahora sí, todo bien, pero ¿viste cuando se dice? O sea, lo que al hincha de Cerro le interesa es si va a estar óptimo o no, porque si se mete esa duda, que acá inclusive habíamos debatido luego de lo de Resistencia, o sea, sería jugar con fuego. Pero hoy se cumple el día 10, pero voy a decir que recién el viernes se tendría una sentencia, si juega o no. El lunes pasado, antes de ayer, a él le sometieron de vuelta a unos estudios y allí determinaron de vuelta que todavía no estaba óptimo para jugar un partido oficial. Entonces quedaron en que no me precisaron si el jueves, si mañana o el viernes van a volver a someterle a otro estudio para poder definir su situación. Pero sí, hasta aquí y en Cerro están contando los días y principalmente observando muy de cerca la cuestión de Jan. El jugador, si es por el brasileño, él va a estar. Ahora dependerá de los resultados de los estudios que a los que se va a someter en estos días para poder confirmar o no su presencia en el Superclásico del sábado. Claro, o sea, resumiendo, se llegó al día máximo de la aproximación de recuperación y todavía no hay luz verde para que diga, no, él ya está disponible. Sí, hoy al menos, hoy vuelve a entrenar Cerro por la tarde. Al menos hoy todavía no va a tener el alta médica. Habrá que ver si mañana le confirman o si ven que todavía no está mañana apto, el viernes a más tardar. Si el viernes Jan Fernández continúa en la misma situación, no lo descartamos directamente para el Clásico. No, claro. O sea, seguir con la incertidumbre sería jugar con algo que es mucho más importante que un partido después. Perdón, Dani. Perdón. Sí, ¿qué pasó? No, y le agradecemos a la fuente, Está escuchando. Perfecto, le agradecemos. Y es mucho más optimista de lo que venimos hablando. Por eso. Sí, aquí me da la precisión. Está mucho más optimista y así como están las cosas, me rectifica la información. Yo dije hoy no lo van a aprobar todavía, pero hoy ya lo van a aprobar y así como están las cosas, aumentan las chances de que Jan Fernández sí esté en el Clásico del sábado, perdón. Perfecto. Ahora me acaba de... Okay. Y le agradezco a la persona. Sí. Siempre es más fácil cuando tu fuente está escuchando ahí en tiempo real, no el famoso, ahí parece que están diciendo esto que lo otro, pero entonces cambia radicalmente por lo menos la percepción, porque vos decías, no, esto hay que esperar el viernes con una posibilidad latente. Hoy se cumple el 10º día de recuperación y va a saltar a la cancha y con el tono con el cual a vos te está informando en tiempo real, es optimista de que llegue para el sábado. Sí, exactamente. Así como están las cosas, Jan Fernández volverá al arco de Cerro Porteño a ser titular el Clásico del día sábado, 4 de marzo, ante Olimpia. El primer Clásico del año, Jan Fernández estaría volviendo a la titularidad en el arco de Cerro Porteño. Claro, estamos hablando de 2 semanas y un día, porque ese partido contra Guaireña fue un viernes, ya que acá debatimos el tema de viernes, martes, las rotaciones, y ya que el Clásico es sábado, 2 semanas y un día, estaría retornando entonces ya en el arco de Cerro. Sí, y en el medio 3 partidos, Dani, mira que sí, estamos hablando de 2 semanas, jugó el partido en Villarrica, no lo terminó, después Curicó en Chile, Resistencia en la Nueva Olla, torneo local, y Curicó de vuelta en la Nueva Olla por la Copa Libertadores, y ahora sí, 3 partidos, después de 3 partidos, Jan Fernández volverá al arco de Cerro Porteño, y todo lo que significa, sin lugar a dudas, más allá que Miguel Martínez demostró seguridad de vuelta ayer, no fue muy exigido, pero tuvo allí este episodio de las picaditas, los jueguitos, y así como están las cosas, volverá a ser el suplente de Jan Fernández en el Clásico. Conectando un poco lo que acá habíamos debatido, ¿qué equipo se maneja en Cerro para el sábado? Vos sabés que genera muchas, no sé si dudas, pero sí mucha precaución, mucho cuidado a la hora de dar esa probable alineación. Yo te pregunto, por ejemplo, ya que se está resolviendo lo de Jan,
los primeros dos nombres que uno cita desde el campo. Porque, y corregime si vos tenés ahí la data, Beto y Patiño jugaron todo, ¿verdad? Jugaron todos, sí, todos los partidos. Sí, exactamente. Y además, trato de hacer memoria, jugaron todos los partidos y todos los minutos de cada uno de esos partidos, ¿verdad? Exacto. Y mira que si no fuese por la primera fecha, Gabriel Báez también, Claro, porque Gabriel entra en el segundo tiempo, ¿verdad? Sí, arrancó Rivas. Sí. Sí, exacto. Y a mí me llama la atención, ayer Aquino también jugó todo el partido. Ayer sí. Sí, lo hizo muy bien dentro de todo. ¿Puedo decir que Aquino no va el sábado entonces? Y me llama la atención, salvo que Saba vea que en cuanto al rendimiento y al despliegue físico, él esté a disposición y lo está justamente esforzando para llegar a ese nivel óptimo físico, me parece como mínimo llamativo, porque generalmente uno empieza a sacar conclusiones a partir de los cambios, cuando uno dice, no, la serie está liquidada, lo guardo a este para el sábado, lo guardo a este, y aquí no jugó todo el partido. A lo mejor a Churín lo pudo haber guardado, lo sacó. Robert también terminó muy desgastado, amaneció bien, nos dijo su padre, y a mí me llamó la atención lo de Aquino. Habrá que ver si es que lo tendrá o no en cuenta para el sábado. No, por eso para mí la duda pasa por la defensa, porque la defensa es la que prácticamente no quedó en el régimen de la rotación, pero entonces hoy miércoles no tiene ninguna info, ningún indicio de qué equipo pondría Saba el sábado. No, yo creería que por lo menos en un 85% sería titular, Igual acá queda pendiente el mix que Ariel iba a postular para el partido del sábado. Cuando decía 85 estamos hablando de capaz 2 suplentes allí en el equipo que vino jugando la Copa. Sí, me parece que sí, porque Cerro, fíjate que si bien tiene el desafío de la fase 3 y ya perdió terreno en el torneo local, se le está escapando Libertad, si bien con el empate de la última fecha Olimpia también perdió un poco de terreno, igual tiene el partido pendiente contra Nacional, que si gana lo va a alcanzar a Cerro, y está en eso, me parece que Cerro no debe descuidar el torneo local, ya aseguró competencia internacional en este primer semestre, y obviamente va a ir a buscar la Copa Libertadores, ¿verdad?, la fase de grupo, pero me parece que después de un año sin ganar clásicos se debe mirar con mucha atención el partido del sábado. Gracias, muy amable Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, hasta cada momento. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano, Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli, el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Todos los miércoles, los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Realiza tus compras a través de la web Avicall Center. Ingresa a www.farmoliva.com.py a través de la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 y accede a descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Cuando llegas a una estación de servicios, que buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Carga potencia, carga fuerza, carga en estaciones de servicios. La cantidad de calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Hay premios todas las semanas. Avon, aventura de crecer Avon. Calidad que une generaciones. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín y flan y lactomis con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de Aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU. Todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa
te distribuye La Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el Pacto de Confianza NGO. Momento de establecer el contacto con la gente. Habilitamos el audio WhatsApp. Hoy no hay llamado vía WhatsApp, ¿verdad? Por celular. Entonces, mira lo que pregunta. Estoy mirando el WhatsAppero y un oyente pregunta lo de Nacional. No es quita técnico, dice, pero que pobrecito Sarabia que tiene que sacar agua de las piedras para armar un nuevo equipo. ¿O te parece que el resultado, Dani? No, el resultado impacta, pero puede ser 5-1, pero 5 minutos antes se estaban yendo los penales. Ese. Ya sobre la hora. Lora hace un gol donde sí, yo creo que Espínola tiene cierta responsabilidad. Estuvo adelantado. Pero también hay genialidad del autor. Y el quinto gol es cuando todo el equipo está, o sea, Rolón ya estaba jugando de 9. Y ahí también hay responsabilidad de Espínola, que no puede definir bien. O sea que hasta el gol de Caballero como que es medio fuera de contexto. Sí. Pero sí, golpea y ha de doler. Y yo creo, y capaz Johnny no sé si maneja el tema de cuándo se va a regularizar entonces ahora el Nacional Olimpia. Porque recordemos que Nacional, hablando de rotaciones, Nacional ya juega mañana. Rápidamente. Contra Guaraní en el Defensores. Y uno supone que ya entre, no sé si la otra o la siguiente van a tener que hacer lo de la regularización. ¿Nacional mañana? Yo tengo viernes. ¿Te acuerdas de Mediano? Claro, yo pensé que mañana era viernes. 19. Mañana jueves. Comenzamos con el audio y después seguramente vamos a hablar también de la eliminación de Nacional. Yo creo que viendo la circunstancia que se reinventó, se rearmó de retazos, no es fácil jugar en la Copa Libertadores y este equipo de Cristal no era un mal equipo, te diría que es superior que Nacional. Vamos con los audios que están llegando. A ver. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel Chun, Sesporturero, Batecoina, Cero Caballo. ¿Qué por nada Cero Caballo? Bruno, se ha impostado yo pues está chan algo, porque viste que en cualquier momento payasea, cualquier cosa ya pues. Y gato payasea Japón, y gato ni música, cualquier cosa y gato y gol. O más alto pues tú pues la algo, legalmente. De las soles a Moreno Mati se la mía se la Hulma la presidente la esa y más ya no vale tema y pues me critica que nada de todo o sea pues Bruno, el Cerrita en un 90% prefiere jugar la Copa Sudamericana. No hay con qué darle a los brasileros y al River. Y en la Sudamericana por lo menos hay una leve chance de ir un poco más allá. Ariel, hace un poco acordaba Bruno cuando vino Moreno Martí, o sea, qué locura fue cuando vino el boliviano, o sea, hoy la Carinao cubría helicóptero, seguí helicóptero, a Giro Petirosi, va, es cuando le coca capa y es boliviano, o sea. De allí cuál. ¿Vieron lo que dijo Bruno ayer? De taquito ayer se le aplastó a Curicó, al poderoso Curicó. Un poroto fue. La tortilla mecánica, campeón de la Libertadores 2023. Que se ataje nomás ya el Chelsea y el Madrid. Bruno, sea el Guaraní Piraite de Nacional de viernes. La cuadra situación es nacional. Pero ya vota viene. Bruno, va de coisa sea. De vez a la cerro equipo sea. Pego la fantástico de bien. Se usa la primera fantasía de o practicar o para ver. Y tem jugado para ver da para ya para con tipo. Hace años más con un día para ir, no con yo lo día que nunca con todo que ni equipo que pego la de start de allí. Buenas, Martecoa Bruno. Bruno, ¿qué pasó del partido Cerro Porteño General Díaz
Ese pero va a investigar la FIFA. Uno, lo que pasa es que ve Moreno Martín, otro anda boicota. Toco para jugar la boligo caca, pave o que tiene de gris. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Dani, sabes que si fuera Saba, a Moreno Martín lo utilizaría como Luis Cubillas le utilizaba al Tanque Torres. Así 15, 20 minutos ya no hay ninguna alternativa. Ya cuando uno ya percibe que es imposible ingresar por abajo con jugada trabajada, con alguna gambeta, y le digo que por nada del mundo me salga del área. Para abrir el partido. Sí, que no me salga del área. Un 0-0, por ejemplo, vos necesitas marcar un gol y a los 30 del segundo tiempo y a bombardear el área. Le digo, quédate ahí fijo. O sea, ayer, por ejemplo, no debió haber entrado veces. Y viendo cómo... No, porque ¿sabes lo que pasa? Porque había espacio y tiene como velocidad, ¿sí? Claro, o sea, totalmente. Es un poco lo que también se debate en Olimpia con lo de Bruguera. Cuando se dice el jugador para... Fíjate que contra Guaireña sí era un poco el partido donde el rival estaba cerrado. Curicó no, porque Curicó se abrió. Sí. Buscaba... Inclusive te digo, ellos buscaban el gol del honor. Viste que ellos... Era su primera participación. Y la cantidad de gente que trajeron, ¿eh? Vos sabés que mucha gente, llenaron ese sector de la bandeja inferior del Petengil. Claro. Y hasta quedaron un poco con esas ganas. Pero, porque yo te iba a decir, en realidad Saba lo utilizó así. Fíjate, en la ida también él entra en la recta final. Él entra en la recta final. Ayer entra cuando faltaban 10 minutos, más el descuento. Claro, el partido no era para abrir, el partido era para contragolpear, para tener velocidad. Y en eso, por ejemplo, quedan menos expuestos un Toño Galeano, hasta un Brian Zamudio. Beto y Aquino, que jugaron un gran partido, cansados y todos. O sea, ellos te pican mejor. Pero hoy por hoy ese es el rol de Moreno Martins. O sea, hoy Moreno Martins, y lo que pasa es que Cerro tenía los dos delanteros, a Queso y a Moreno, ¿verdad? Y Fernández te pica menos. Y yo creo que por eso entró. No, o sea, entonces Cerro, fíjate que tiene 4 delanteros, pero de esos que pican, de esos que se mueven, justamente son los titulares. Y acá ya marcábamos, a Saba le gusta más que sea Churín el que baje, sí, y Morales el que esté allí merodeando el área. Entonces yo creo que, o sea, mira lo que te digo, ayer hasta le perjudicó a Moreno Martins por cómo estaba el partido, porque era para la contra. ¿Te acordás que en el partido de ida, inclusive hubo algún que otro hincha de Cerro que decía, jugó bien porque aguantó? El partido estaba 0-0, pero ayer, independientemente a eso, o sea, definió muy mal las 3 situaciones, 2 pateando al arco y la primera ni siquiera controlando. Ya es difícil defenderlo definitivamente. Seguimos con los audios. ¿Vos te considerabas un autodefensor de Moreno Martins? No, pero viste que se habló mucho que en un principio el equipo no jugaba para él, después salió lo de Mateus, que supuestamente eso había una conspiración. Por eso te digo, ya demasiado, ya no hay cómo justificarlo. Sí. Esa es la realidad. Así mismo. Bruno Cerro tiene que apostar nomás ya al campeonato local. Con ese equipo Libertadores, chao Sudamericana, chao. Bruno, Chum, Ariel, ¿cómo andan? Bien. Rodrigo de acá de Argentina. Hay sangre para el partido Cerro y Nacional, pero qué dolor de ojo, como no hay una técnica de los jugadores paraguayos. No hay ¿cómo te puedo decir? Una visualización de juego, porque cada vez que le tiraban una pelota se tropezaban, se le iba larga, hacían siempre el control de la pelota era en la segunda recién.
hay que trabajar más. Me da pena cómo juegan y son profesionales y todo el día están con la pelota. Me dan pena. Rodrigo de Argentina. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos productos ochi. El gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Apostala a www.aposta.la. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Hola Bruno, hola Dani, Ariel, un saludo. ¿Pueden opinar por favor del partido de Nacional y Sporting, si es que es posible? Con mucho gusto. Yo vi gran parte del segundo tiempo, sí, el segundo tiempo vi enteramente. Y hay un golazo de, no sé, creo que es el mejor gol de la Copa Libertadores. El cuarto, el de Lora. Sí. Pero donde también hay responsabilidad de Espínola. Estaba algo adelantado, ¿verdad? Sí. O sea, como que le da ese espacio. Pero lo que solemos decir, si todos fuesen perfectos, terminaría 0-0, ¿verdad? O sea, yo creo que hay un mérito grande. Yo no voy a entrar en eso de... Siempre Sarabia se caracterizó por ser un técnico defensivo. Sí. Acá mismo el 2-0 era un grandísimo resultado porque creo que fue el mismo Lora el que pegó el tiro en el palo, que hubiera sido el 1-1 y de esa jugada viene el gol de Aguilar. O sea, hablamos de un equipo que vos agarrar los 180 minutos era más que Nacional. Y uno dirá, Ariel recién dijo, o sea, se fueron todos. Y acá contra Huancayo también hay que decir, sobre la hora se consiguió la clasificación, pero yo sinceramente, Dani, yo cuando entró cuando el gol de que Nacional clasifique inclusive contra Huancayo. ¿En serio te sí, digo? Puede ser. Porque es que vos ves la serie y la serie se... Claro. Mira, ya se perdió. Pero Nacional quedó diezmado. Y por eso te digo, Bruno, tiene que ser ya un mago, rearmar todo, reinventar todo, traer retazos, jugadores que no son tomados en cuenta acá, allá, y va recomponiendo todo. No sé, hace un equipo también, o sea, no se puede ser muy exigente con un equipo que se hace sobre la marcha y ya tiene ahí nomás a la vuelta de la esquina campeonato local y Copa Libertadores de América. No hay una autoridad moral para decirle a Sarabia, porque alguien ahí en el WhatsApp preguntaba si no era quita técnico. Vos escuchás 5-1 y claro que es chocante, pero repito, hasta ese golazo que vos marcas, el golazo se produce en el minuto 89, la serie iba a penales, y el quinto gol es una desesperación donde Héctor Espínola vuelve a equivocarse. Para mal rebote le queda otra vez al delantero, increíble. Claro, pero entonces por eso, si no viste vos decís 5-1, claro, pero lo que Ariel ya decía, se le fueron todas las figuras, porque cualquiera diría, mira si solamente estaba Chili Rojas en este partido, ¿verdad? Ni hablar de los centrales y todo lo que marcábamos, pero yo vi que la crítica era, se encerraron muy temprano. Pero ese es el fútbol que suele pregonar Sarabia en 12, en el mismo Nacional, y ayer no le salió. Yo lo que digo es que cuando metió Caballero, porque era así, arrancó el segundo tiempo, gol de Cristal, acá se viene la noche, metió, pero yo encuentro mérito de un equipo que no decayó y siguió, es chocante, pero también es la realidad. Fíjate que cuando nosotros metimos a los dos representantes en la fase de grupo, no. O sea, el año pasado se estuvo muy cerca, y si no era por la traumática eliminación de Guaraní, porque Olimpia cumplió, pero ahora esperar que pueda hacer Cerro. Pero yo creo que Nacional cumplió. Cristal tiene jugadores de muy buenas condiciones técnicas,
y era una bomba de tiempo los goles porque... Y era un equipo rápido y lo arrinconó lo Nacional. Lo llevó, se fue, y intentó hacerlo la heroica Nacional, pero por eso, ¿sabes que yo cuando Caballero hace el gol, yo lo que esperaba es que decaiga Cristal, y cuando vi que no, estos seguían, era de famoso, miraba el cronómetro constantemente. Hola Bruno, más de Cobio, Guaraní, Libertad, otro equipo que no existe luego Bruno, Olimpia Cerro, donde hoy la ídolo veo hablando de programa, ¿ves? Y ahora cuando estábamos hablando de papá de Nacional y dijimos Libertad puntero, esta era la llave de beta será Ana de Cuajigo, no sé qué decirte. Libertad contra quién juega el fin de semana. Triniense. Cierran la fecha. Lindo ese. En el Martín Torres. Puntero versus escolta. Guaraní va contra el acabado eliminado Nacional. Bueno. Bruno, compañero, yo a Cerro no le pido mucho. Si llegan a fases de grupo, ya cumplieron. No hay equipo para más. Hay que ser realistas. Hola, solo quiero opinar sobre Cerro. Nos falta mucha precisión. Creamos tantas oportunidades de peligro, de gol, pero no hay contundencia. Es increíble como Churín. Ni hablar de Moreno Martín, que la verdad que se tiene que ir, es lo peor de Cerro. Y aparte, todos los otros delanteros que tenemos, nadie tiene precisión, es increíble. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bruno, no salió la apuesta, se la corrió de mí con razón. Al final iba a perder el hombre. Bruno, Dani, Ariel, ¿cómo están? Excelente el programa como siempre. Bruno, ¿existiría la posibilidad de, no sé, volver a escuchar el audio del señor de ayer? Te prometo, o sea, te juro que cuando escuché esa parte que dijo Federico Arias, me caí de risa porque idéntico a vos fue. ¿Se puede volver a escuchar, por favor? Va a corresponder Tío Oliva, esquina para Cerro Porteño. Vamos Cerro, atención, autoriza el árbitro. Arranca Gabriel Báez, que mete el centro arriba, atención. De Cerro Porteño, rola Morales. ¡Gol! De Cerro Porteño, Gabriel Báez, el centro arriba. ¡Qué lindo centro, señores! Roble Morales dijo, muchísimas gracias, compañero. Aquí estoy yo. Saltó, cabeció. La pelota en forma cómoda. Y Cerro que ya rápidamente pasa frente al marcador. Roble Morales, Cerro Porteño 1, Público de Chile 0. Federico Arias. Está hermoso, hermano. No va a estar, señor. Aquí Cerro quedó de marcador, el centro de Gabriel Báez. Morales que saltó más que todo y Cerro llegaron el partido por 0. El gol de Cerro Porteño a los 12 minutos de esta primera etapa. Y el gol es por apostarla, con apostar cambia todo. Espectacular nuestro amigo. ¿Y sabes qué? Le pegó en el resultado, o sea, 1-0. Además cerró con el comentario de apostarla y acertó quién es el goleador.
Bueno, si hasta acertaba quien tiraba el centro ya era... Sí, demasiado, ¿verdad? No, o sea, con todo lo que significa, ese sí que es evidente y no macana, ¿verdad? Por lo que es nuestro oyente, pero no, ayer la rompió. Vos sabés que justamente... Un capo nuestro oyente. Ahí en la cancha de Cerro muchos recordaban esto y decían, qué capo el tipo. Sí, realmente. Y hasta me decían, ¿no sabés dónde está? Me decían, yo no le llegué a ver, pero no, tremendo. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantalón, Limón y Cuña Guapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR con Flow podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cuando el dolor llega, Quitadol Fuerte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas, no importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Fuerte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Repelentes base, con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Bruno, Cerro y Olimpia son mayoría por ese orden. Nacional, Libertad, Guaraní, eso en el último momento nomás, así como al rato están hablando de los socios, tienen prioridad, qué tal cosa. En este caso la minoría, 10 minutos antes nomás lo tienen que darle. Cerro y Olimpia toda la vida. Hola Bruno, ¿cómo andamos? Yo creo que Cerro ayer jugó bien, generó muchísimas jugadas y nos faltó lo que siempre nos falta, contundencia. Pachi, Churín, inclusive hasta Morales juegan de forma muy individual, para sí mismos están jugando. Tenés la noticia del día, vamos a pasar un poco. Hoy lindo día de fútbol será. Lindo. A ver. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Huracán Boston River, 19 horas. Independiente Medellín, Nacional de Ecuador de Ever U Almeida, 21 horas. 21:30, Atlético Mineiro Carabobo. 16:45, Arsenal Everton. Premier League. Partidos que corresponden a la séptima fecha. Liverpool Wolverhampton, 17 horas. Osasuna Bilbao Copa del Rey, semifinales. La otra es mañana tenemos clásico, Chun. Real Madrid-Barcelona, hermano querido. Sí, de hecho, me toca comentar ese partido. Ah, mira vos. Sí. Es que puede, hermano. 19. ¿Qué partido comentar el miércoles? ¿Qué te hace el miércoles? ¿Qué? El miércoles hago Bayern Múnich, PSG, papá. Gana 9. Como el que puede. 19 horas. Sí, pero yo no facturé. Always Ready, Magallanes, 19 horas. 21 horas mañana, atiendan muchachos del Cerro Porteño. Fortaleza Maldonado, partido de ida 0-0. Y a las 9, Millonarios, Universidad Católica de Chile. Y las semifinales de la Copa del Rey. Este es un solo partido, ¿eh? No. Ah, ida y vuelta, ¿eh? Semifinal es la única instancia donde se aplica el ida y vuelta. Ah, porque en la otra instancia era un solo, qué raro, bueno, claro. Está bien. Y la final va a ser a un solo partido en la Cartuja. Bueno. Real Madrid-Barcelona, mañana a las 5 de la tarde. Son los partidos que tenemos con todos, muchachos, para estar atentos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, una
aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Buen día, Cardinal, buen día. Ese señor que llamó y dijo si los otros clubes no existen. En realidad, legalmente, ya, yo te digo, Bruno no te quiso decir nomás, pero no hay audiencia para esos otros clubes. No hay gente, ¿qué? Libertad, ¿qué? Libertad no tiene gente, será. Todo eso que se van son empleados de Cartes. Para empezar, se van obligados. Robert Lewandowski descartado para mañana, me están diciendo los muchachos. Sinceramente, para mí que hace falta más protagonismo ahí del mediocampo. Este novato Viera juega mucho mejor que el Pica Lucena ahora mismo, y aquí no nos quiere tocar la pelota. Dios mío, el Pachi lo mismo. Tienen que aprender a tocar un poco un juego más colectivo, y va a crecer el fútbol de Cerro. Saludos. Hola Bruno, esta situación de Cerro Porteño no va a cambiar con este técnico. La cuestión de querer hacer el toque rápido de memoria no funciona en el fútbol paraguayo. Somos tan imprecisos con la pelota que a lo mejor hay que enseñarle de vuelta cómo manejar, cómo moverse en la cancha, como eso de la escuela de fútbol. Una vergüenza cómo juega el fútbol paraguayo. Le pido disculpas al oyente anterior, pensé que ya había terminado. Por eso saltamos al otro audio WhatsApp cuando iba a decir de dónde. Así que mil disculpas, y ya no pude recuperar el mensaje porque hay cientos de mensajes que van cayendo. Hola Bruno, bate cojina. Todo bien, todo tranquilo. Se ha importado putarla ya en la superclásico del arco, güey. Viernes ya quiero cualquier momento moneda. O chutar ya, güey, 2 o 3 penales mías a ti loco. O un dice Roberto. El torneo del año pasado, güey. Con año veo un DJ. ¿Qué tal los muchachos? Matecopio. Saludos a todos ahí. Dani Chum, ¿dónde lo que vos le ves que es jugador Claudio Aquino ya? Dios mío ya. Yo con mis 110 kilos voy a saber más encarar que él ya. Ni un pase preciso dio el tipo ya. Palo para el señor Cham. No, pero el palo es porque se elogió a Aquino, y creo que ayer, si no era por Robert, yo lo hubiera elegido también como figura. Y le digo al señor que el cabezazo de Morales, el que se entró, fue el 22. Bruno, va el aporte. Nacho, cambiando de emisora ahorita, hablando en tu la. No, tranquilo. Peña. Decirle que ponga un canal, o ya sea otro. Cambia de emisora, burro. Lo que pasa es que Bruno la vende equipo para Vallecas solo se cabe $3 millones en dejaupar de UPP vende. Para conseguir que yo mismo conté. Más que de la participación y la oño años y la título ni la hojaza. Pero antes de que la imagen, para donde reforzar. Desarrollando en hojaza. Como ya ve jugar de cero un día se llama. Si la PC te ve esa. Amén. Tanto la juego, ni mi tata, uno va a ver. Están opinando los oyentes 0972730730. Ustedes saben, es el número amigos y amigas del WhatsApp. Bruno, ustedes no pueden hablar con el técnico Saba, abrirle los ojos. Porque al fin y al cabo ahora es peor de la era Chiqui. Con Chiqui por lo menos jugaban al toquecito. Ahora ni eso. No pueden abrirle los ojos. A ver a ver si pueden jugar por afuera, poder atacar, porque todo por adentro. Aquí no quiere hacer todo solo. Pachi desordenado, no sirve, no sirve lo que hacen. No van a hacer nunca los goles así. Por favor, hablen con el técnico. Bruno Fabián Pom Pessoa. Bruno Pom, gol.
Así, es celoso, Ariel, es celosito está Ariel. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en las tapas de Fortin etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet de tu verano. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endipio caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Chum, Bruno, soporto. No, Cerro ni iba ahí, Bruno, se ha ido ahí la aporte. Mientras que este Pachi Carrizo esté titular, Cerro no ganamos ahí más. ¿Verdad? Ese es un jugador lento, será. Hacemos a Chiquín de la Itaguetea, sea. Bruno, mate copio y nada, la porte, mate copio la equipo y nada, porque voy a pagar las Cerros a Olimpia, se las hacer de Mandua. Voy a mi cruz y cotea y la Mandua a mí se cuela. Oreco, club, yo los entusiastas y la no es la misma para mí. Hola, Bruno. Soy Saba, Bruno. Vamos a ver qué hacemos. Estos troncos que tiene Cerro. Todos troncos son. Equipo pijama. Bruno, la verdad que yo le veo bien a Cerro, porque jugar contra Cerro es como jugar contra un equipo brasilero. Debes mantener la concentración los 90 minutos. Te enfrentas a Cerro con la mentalidad de sacar lo que se pueda. Cierto, Bruno, la de Cerro Olimpia de ir vende. Eso son lo que más vendemos. Libertad niña y hoy Guaraní no niña y hoy ni Guaraní hoy puntero. A perder a Olimpia o Cerro. O peor la conversación. Pero Cerro perder Curi. Le ganó cualquiera porque hoy lluví. Ahora Guaraní mi puntero no y hoy niña. Y Guaraní no es puntero, pero hablamos de Libertad cuando se puede y hablamos la otra de Guaraní, de su muy buen partido, de Camacho. Ay, ya, amigo, verá un ratito. Ay, Dios mío. Qué lindo está para dormir las 7. Un puchero, hermano querido, con osobuco. Vos sabés que a los jóvenes, a los niños no les gustan los osobucos. Yo me peleo con mi hija y no hay casos. Comida chatarra no más les gusta. Y ese osobuco es espectacular. Ese es colágeno, será. Con ensalada, poner tu puchero aparte, la carne. Es el famoso Icaracú. Icaracú, sí. Y hace así, y sale. Aníguen a preparar una tortilla. Colesterol no es colesterol. No, nada que ver. Pues cuidado, y eso es lo que te estoy diciendo, es grasa buena. ¿En serio? Claro. ¿Qué? La grasa mala, por ejemplo, es el carbohidrato. Eso se transforma en triglicéridos y después ya va a glucosa. Vea ya diabetes, imagínate. Ahora estoy haciendo un curso de nutrición, Ariel. Prepárate nomás ya. 6 kilos 600 ya baja. ¿Estás aplicando? En el 8 de febrero empecé. ¿Hoy qué fecha es? Y estoy aplicando. No me veo por lo menos deshinchado. La verdad que no. Gracias por el apoyo, ¿Y qué crees que te dieron? ¿Crees que te mienta? La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos, Pechugón deliciosamente natural. Es momento de tener tu fuera ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Vicial 021-671-900 y conoce más. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Marquitos Areco, un saludo para Marquito. Le está llevando a la niña a la escuela. Antes yo me acuerdo, yo vi, ella te decía a tu mamá, quédate nomás mi hijo. Ah, qué bueno. Ahora anda y por y tu tía. Te tiene que llevar a la escuela. Pero hoy día las criaturas no se quieren ir a la escuela. Yo me acuerdo en mi época, yo me quería ir, será. Un puchero y una falda al horno, con mandioca, saludos, éxito, Reinaldo Pessoa. Y a ver. Bien, Reinaldo ahí. ¿Qué va este? Boleta de pago, hey. Mira, sobre boleta de pago, cancelación, factura, IRP, hey. Mira, sobre. Anina, dice. Ah, mi contadora que me está... Hay que pagar impuestos, mira, o sea. ¿Qué pireba ahí me puso? Yo estaba hablando de osobuco, ¿por qué, veo? Casi no venden osobuco con caracú. En los supermercados conseguí sin grasa, muy seco, dice Johnny. Cierto, Johnny, hay que ir a acudir a las carnicerías de antes, ¿verdad? Esa carnicería de antes, esa no falla, ¿verdad? ¿Quiere que te dé alguna clase? Pregúntame nomás, Ariel. ¿Qué vos tenés que consumir, qué no tenés que consumir? Yo te voy a decir todito, Ariel. Yo creo que todos luego sabemos básicamente qué es lo que hay que consumir, ¿no? El problema es aplicarlo nomás. No, la disciplina para poder... No, hay una desinformación muy, muy grave. Ese es el problema. No sabemos lo que llevamos a la boca. Pero te puedo asegurar que si dosificas bien, vas a bajar de peso. Le acompañas con un poco de ejercicio diario, disminuí, gaseosa, fritura, sí, pan. Sí, bien. Una cena livianita. Sí. Y ya está. 40 minutos a 50 ejercicios diarios. Ahí está. No hay mucha ciencia. Vos ve así le vas a tratar, si son nutricionistas se va a poner la señora con la esperanza, doctora. No, ahí creo que tengo que salir con el camelo. Y vos le vas a decir, le voy a cobrar. Acá es rápido. ¿Sabes cuánto va a durar la sesión de consulta ahí, de Ariel? No, ahí le voy a 20 segundos, hermano querido. Un retroproyector, Excel, señora, por favor, esto a tal hora, no, todo así con gráfica. Lechita, ¿no? Ariel, vos vas a vender, en serio. De hecho, no, en serio. Cuando y hacer tu expansión en Cerro Cayú para relajar, para que se relaje tu paciente. No, de hecho, Ariel es testimonio viviente. Él cuando le salió alto el tema su triglicéridos, acá él traía su vianda, que era de... Y no era nada barato. Ahí pues se asusta recién la gente. No, pero yo te hablo del conocimiento. O sea, y que entonces... Sí, no hay pero cuidado, una vez que después bajaste, después ya vino otra vez el regadío automático, los fines de semana. La vez pasada festejó que le haya retornado el paladar. El gusto. Le decimos a la audiencia que quedó preocupada cuando Ariel dijo, ya voy a retirarme de la cerveza y... Ya el fin de semana pasado... Y vos sabés, tengo muchos seguidores en ese rubro. No, por eso. Te vi ahí rozagante en la cancha de Guaraní. Porque el viernes era que vos nos escribiste ahí cuando estábamos en la cancha de Cerro. ¿Verdad? No, por eso. Atiendan, muchachos. La IFAP analiza un cambio en las reglas de tiempo de juego que revolucionaría el fútbol. Todavía leemos, Chum. A ver, me interesa. Sí, no, estos son temas interesantísimos. Sí. Este punto será tratado en la próxima reunión del organismo, que también discutirá sobre posibles modificaciones en el fuera de juego y los cambios por posible conmoción cerebral. El 4 de marzo, la International Football Association, Board, IFAB, ente que se encarga de reglamentar el fútbol,
celebrará su reunión patatín patatán. Entre los temas a tratar, uno de los más llamativos está vinculado al tiempo de juego. Atiendan que muchachos, porque siempre acá nosotros le vamos anticipando las revoluciones que se van dando en el fútbol y las novedades que se dan. En otro programa no van a escuchar. La carnada de van a escuchar. Nosotros también. Atendé. No, pero nosotros no descuidamos la información y la parte de docente que tenemos oculto cada uno. Federico está de reposo, para la gente que pregunta. En el fútbol, los partidos duran 90 minutos, pero como el reloj nunca se detiene, los árbitros tienen la potestad de adicionar el tiempo que consideren una vez cumplido el reglamentario. En los últimos años, las compañías de estadísticas develaron datos alarmantes que muestran que el tiempo de juego neto de un encuentro en general ronda los 60 minutos, muchas veces incluso en menor. Y por eso, durante el Mundial de Qatar, FIFA instó a los jueces a agregar más minutos que lo usual, dando como resultado cotejos que superaron los 100 minutos. En ese contexto, IFAB anunció que en su Asamblea General número 137, que se realizará en Londres el próximo sábado, atiendan ya, incluirán actualizaciones sobre posibles medidas para crear condiciones más justas para ambos equipos en términos de la cantidad de tiempos disponibles en un partido, con un enfoque particular en un cálculo más estricto del tiempo adicional. Esto podría llevar a los partidos a durar más de 100 minutos en todas las competencias, lo que significaría un cambio revolucionario. Atiendan muchachos, acá ya le anticipamos lo que se viene. Podríamos tener más de 100 minutos los partidos. No, pero no entendí qué es lo que quieren, o qué es lo que quieren debatir ahí en la IFAB el sábado. ¿Que jueguen con cronómetro muerto? No. ¿Entonces? Agregar más tiempo. Eso es lo que te está diciendo. Pero se está haciendo eso, pero no. Pero que inclusive pasen los 100 minutos, Dani. ¿Sabes lo que va Bruno con eso? Va a chocar bastante con el tema de las pautas, satélite y todo eso. Ya. Pero ellos pues son los que establecen las reglas. Sí, pero yo te digo que, porque es cierto, o sea, la gente se va a sorprender cuando vos le mostrás el tiempo muerto y el tiempo jugado, porque es muy poco en comparación a lo que se juega. A tu pregunta te agrego, sí. Acá, rápido, mira. La Junta del Organismo Inglés es claro en sus últimas publicaciones al señalar que los cambios se harán dentro del marco establecido por las reglas de juego vigentes, por lo que parece complicado que la detención del cronómetro se lleve a cabo. O sea, eso que vos estás diciendo, yo no creo que eso sea... no va a correr. Porque eso es lo más justo. Eso sería lo más razonable, claro. ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperar que esta gente razone y, porque y vos en decís, algún momento... Ese, por ejemplo, Bruno, es el problema de algunos deportes que no tienen un cronómetro. Es más, el vóley estaba por morirse porque vos jugabas por el saque. Y dijeron, todo bien, pero ¿sabes qué? Yo soy un canal y vos me ofreces, mira, acá van a jugar Cerro y Olimpia en vóley masculino. Perfecto, ¿y cuánto dura tu partido? Y no sé, porque puede durar como 40 minutos, como 3 horas. ¿Y cómo voy a hacer yo con mi grilla? Entonces, ¿qué dijeron? Eliminemos el tema de por saque, 15, 25 puntos corridos. Tema del béisbol, o sea, hay deportes que le tienen que buscar la vuelta. El fútbol, quiera hacer o no. Vos sabés que es 2 horas. Entre tiempo, que el descuento, que se pelea y el refre, que decimos por qué se... Pero si vos jugás con el cronómetro... Escuchá también esto. En lo que respecta al fuera de juego, nuevamente habrá un minucioso estudio en la regla y en especial a la participación deliberada de cada futbolista que se encuentra en offside. Además, se calificó como exitosa la implementación del offside automático utilizado en el Mundial de Qatar, por lo que este podría ampliarse a otras competiciones. Peña, atendé que atiendan, por favor, atención, offside automático, que podría extenderse a otras competiciones.
cambios extras por conmoción cerebral que ya se aprobó en el 2022 y que deberá instaurarse definitivamente, eliminarse o modificarse en base a la experiencia absorbida en este tiempo. Posibles medidas para aumentar el respeto hacia los oficiales, jugadores, entrenadores de fútbol amateur y de inferiores. Acá atiendan otro tema. Una prueba con grabaciones de partidos que pueden usarse para proporcionar evidencia de cualquier mala conducta durante los juegos. O sea que terminado el partido vos podés presentar después una grabación donde si no se percataron hubo una inconducta o protestar y le van a caer con una sanción. Interesante, sí, Edgar. Proval, los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Tomos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Génesis es pH+8 y te hidrata 3 veces más. En este verano, pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En jornada de lluvia, puntos a tomar en cuenta: Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora, Artigas, casi General Santos, La Victoria y Fernando de la Mora. Y por supuesto te recomendamos a parar en tu Petrobras favorita. Perdón que me meta, Ariel. Leemos otra vez cuál es ese. Bartolomé es mortal. Y Fernando de la Mora. Bartolomé Fernando de la Mora. En la esquina está una conocida bollería, como le dicen en otro país. Confitería también. Esa zona es complicadísima. Y ahí así te llega a agarrar la tormenta. De repente la gente pues pregunta ¿cómo lo que su auto le arrastró? Es que no es así como cree la gente. A mí me pasó una vez, por eso hablo por experiencia. Y después nos cuesta también eso de parar en algún lugar. Sí, no, pues sabes que, Ariel, vos sin darte cuenta, es cuestión de segundos, o sea, vos no te das cuenta y el agua llega así, de repente llega y ya llega a mitad de tu auto, ya arejó, man. Sí. Ese Bartolomé nunca se pudo solucionar. Esa es una boca de lobo ahí. No sé, será, yo te digo, es peligrosísimo. Ese te lleva, tiene una fuerza. O sea, la cantidad de gente que ya murió ahí. La cantidad de autos que arrastró. No, arrastra. Si arrastra auto, imagínate. O sea, ahí te lleva la bicicleta. El anatómico te va a llevar. Bueno, perdón, ya está. Perdón, discúlpame, por favor. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bruno, en Montén te mandan la camiseta Olimpia y pon ahí este hoyo del Cerro Porteño. Vamos a clasificar en la zona de grupo, aunque a vos te pese. Ojalá. Vamos, chum. A ver, Bruno Batecó, legalmente una vergüenza el año de fútbol paraguayo, o sea, una vergüenza, Bruno, o sea, legalmente Cerro, pero tocamos ahí de Alianza Lima, mira, chau Cerro ahí, y fuerte de Cerro toca eso de equipito, se ve que iba a ir a Chile, pero el aporte del año de fútbol, porque una vergüenza, ver equipo chileno ahí,
Bruno. ¿Verá qué? ¿Qué pasó con otro WhatsApp? ¿Saltó será? Mira, Ana, pues justo. Acá alguien pregunta si el señor Chun come puchero. Claro. Este come todo lo que hay. Garrón, corazón, hígado, mondongo. Creo que hace poco también dije, o sea, yo tengo un umbral mucho más alto Pata de tolerancia, de chancho, oreja de chancho, en comparación a mis queridos compañeros del Cardinal Deportivo. Huevo de toro no comiste nunca. No tuve la ocasión. Ya está. O sea que si cada vez comes no tener problema. Mira, cada cosa que hemos... No, pues vos sabés que en ciertos países se come todo, o sea, no, ahí no dejan de despedir. Vos sabés que, por todo ejemplo... bicho que camina. Sí, en la China, frase, por ejemplo, no, claro, comen la patita de la gallina. Y la cola del chancho se come también, ¿sabías? Nosotros tiramos acá, nadie ¿Vos come sabías eso. que la cola de no, chancho se come? ¿Qué? La cola de chancho. No, acá te de joder, Ariel. ¿En serio te digo? No, bueno, comemos, yo no como. No, la cola del chancho, no. Sí, entiendo que una conocida, conocido comercio, inclusive comercia. Conocido comercio que comercia. Vende. Bueno. Si no querés que sea redundante. Pero sí, preguntale a tu gente que se come la cola de ese acá chancho. en huevo y sí es mortal. Ese me encanta, Michelle. Saca ahí. Ese es riquísimo. Pero tenés que saber hacer. No. Gente que sepa. Hay que limpiar muy bien, primero que todo, y condimentar bien. Y no cualquiera hace. La cocción, ¿verdad? Sí, claro. Ahora se hace más con el, ¿cómo se llama el papel? Aluminio. ¿Y vos ya comiste la colita de chancho? No, yo he visto una vez que se vende eso y me llamó la atención. Pata de chancho te recomiendo. Come. Tiene grasa buena. Come con ensalada. No vaya a comer con arroz, con fideo, carbohidratos, lo que uno tenés que comer, Ariel. Claro. ¿Y cómo estamos con el tema del alcohol? ¿Qué tal, señor? No, negativo. Ninguna ¿Ni un gota. poquitito? Ningún poquitito de nada. Veneno puro. Seguí nomás preguntándome. Yo te iba a ir diciendo. Bien. Sopa paraguaya. Yo, por ejemplo, eso no... Chipaguazú. Cada muerto o vivo tenés que comer. Esa tortita, eso dulce, eso que tanto nos gusta, eso cada 3 meses. Máximo, un pedacito. Sí, vamos. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Un dato antes de la pregunta, la inquietud de un oyente, Bruno. Con respecto a Triniense, Matías Almeida por chikungunya y Pedro del Valle por cláusula, porque el jugador de Libertad son bajas para el partido frente al cuadro Gumarelo. Ya que ¿Y Lucas Barrio cómo está? Lucas Barrio se está recuperando. Che, pero al sí final se confirmó lo de Troy Duarte que le preguntamos al presidente y nos dijo, estamos varios carpetas. Le vamos a reclamar al presidente, no sé a qué estaba jugando. Y a lo mejor, bueno, cerrando, ya no estaban pero cerrando. Pero fue presentado ya a la tarde, eso es lo raro. Sí. Va a ver, 2 horas después fue presentado. Y sí, pero a lo mejor todavía no había cerrado. Y ser. Entonces, si vos decís, pues ya si no, ya está lo de Troy y todavía no cerraste. ¿Verdad? Ahí voy de ñembo que pudo el técnico. Y en Trinidense, Lucas entró por Matías. Porque él jugó una media hora y después entró Lucas Barrios. Ya está habilitado entonces. No, por eso jugó ya el partido que significó la despedida de Loro. Mañana ya arranca la sexta fecha de campeonato. Vos tenés la programación, Ariel. Sí. Aguantame, por favor. Pero está la pregunta para el señor Chun. Decirle a tu oyente que
dejen poco de desayunar tortilla, empanada, Coca-Cola y traten Cierto. de incluir en su desayuno más frutas. No. Esperando que ya pongas 20 minutos de actividad física directo y disminuir así como dijiste, los carbohidratos, la masa, harina blanca. Eso. Ya está. Y coseo 200 años. Pero la fruta, señor, tiene fructuosa y eso también genera mucha glucosa, también triglicéridos. Ya sabe que ya está sonando muy eso radical, viste ese que vio la luz Si yo, y ya es más ¿sabe fanático qué? y que otra vez Ariel, no. Ariel, no, yo estoy, Dejale, yo señor, soy, que te digo, yo estoy enceguecido No, y viste, estos ustedes son- van a ver los cambios. estos son pues. los no, Pero yo te voy a decir estos una son los cosa, señor talibanes Cham. que después, no. No, yo te voy a decir una cosa. Ariel no ve todavía que yo me deshinché. 6 kilos 600 Yo- para bajar es difícil, será. Yo te voy a decir dónde yo me he percatado de esa situación. Que capaz ahí entonces los compañeros van a decir, sí. ¿Sabes dónde, por ejemplo? Vos me estás pidiendo ya con más frecuencia el control del aire. Porque vos estás sintiendo ahora mala temperatura Sí, justamente sí. por ese síntoma. Claro. Y cuando está gordito, puede tener calor. ¿Qué es lo que parece que tenés fría? ¿Verdad? Y ahora, Sí. ahora el primer, Más por allá eso, de eso. tu gran caudal de conocimiento de la nutrición, pero soy no es eso. Santo Tomás en cuanto a lo que tiene que Pero, ver Ariel, si vas a llegar hasta el final de la carrera. Pero porque ya Ariel, iniciaste donde- muchas veces. Donde yo le ¿sabe freno qué? acá al ¿Ah? señor pone, el oyente dio una buena sugerencia, pero viste y dice, no, pero señor, yo te iba a contar sobre la... Es el típico de la conducta. Desayuno, por ejemplo, ¿sabes qué? Mirá lo que te iba a decir, Ariel. Bien, señor. Puedes Acá comer persona te pregunta, un ¿tiene bife. ayer que puede tomar? Dice. Espera, un bife con huevo, pero no frito. Tirar la mantequita, poquitito, hacer tu huevo y le pones encima al bifecito. Bueno, allá a comer con pan. Allá a comer... Mandioca está bien, batata también. Medio terapia vos estás haciendo con tu nutricionista, parece ya. Yo manejo, yo te voy a decir una cosa. ya Yo sabes que próximamente no, ya- voy a hacer videos Esta es la tutoriales gente, de... ¿viste? ¿Qué tiene Puyayeré? Ayer dice. Y bueno, y él está intoxicado. Él tiene que volver a nacer. Tiene que eliminar la fritura. Eso que nunca fue No de- tiene que después. tomar leche. Al revés, ese que dice anda a tomar leche cuando tenés... No. No ejercicio si no está todavía de a poco, caminatita nomás 5, después al día siguiente 10, después así un poquitito. Y si tenés... Después tu opinión sobre el keto y otro... No, porque Claro, eso otra vez... yo ya soy chico keto, Mira que ese, keto, ese que también pero divide keto, aguas. Perfecto. Yo sé que divide agua, pero déjame, vamos a probar. Acá pregunta otra persona si el señor Chun come tortilla con mandioca. Por favor. Si yo la vez pasada que te conté que yo justamente en un hotel me sorprendió gratamente. Viste, vos contaste el tema de tu experiencia de los camioneros en Brasil. Y yo te conté que acá había un hotel donde en el desayuno servían sollo con tortilla. Qué cosa rica. Qué cosa rica, mamá querida. Un locro también entra ahora mismo con este tiempo, ¿verdad? Y locro con hiposcuesia. Pero ya tu dieta ya va a ser superada. No, pero el hiposcué está bien, eso también tiene colágeno, ¿viste? No sabés lo nabo de lo que tenés que comer. Será así, vamos a bajar así. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única
pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco. Para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Lea ABC Color, el diario completo. Bruno, acá completa Miguel Cáceres con lo que hablábamos. Hoy, o sea, se informa que Lucas Barrio está afectado por una gastroenteritis. O sea, él jugó el partido pasado, pero, o sea, Arrúa lo va a esperar hasta última hora. De hecho, es el partido que cierra la fecha del domingo a las 8 en el Martín Torres. Entonces, es duda hasta ahora Barrios. Y lo que decía ya Ariel, el que es baja por contrato es del Valle. ¿Puedo tener la programación del campeonato, por favor, Ariel? Ya cumplimos con todos, Edgar. Falta un poquitito, dale, por favor. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque, San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Mañana ya comienza la sexta fecha del campeonato. Jornada de jueves, Tacuarembó Meliano en cancha sobre la América a las 19. El día viernes, Guaireña General Caballero de Mallorquín debuta a Troadio en el Parque del Guairá. Mira contra quién debuta, contra sus equipos justamente. 18 horas. Nacional Guaraní, viernes 20:30, Defensor del Chaco. El día sábado, único partido, Olimpia Cerro Porteño, Manuel Ferreira. A las 18, el domingo, Luqueño Resistencia, Feliciano Cáceres. A las 17:30 y Trinidense Libertad, Martín Torres, a las 20 horas, el domingo. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregua, el Cacique si te conviene, muy pronto en Itagua. ¿Vos sabés cómo dice Diego Marini cuando está por cerrar su programa? Yo soy fiel oyente de Dieguito, de Choco, de Leti, fiel oyente de Doma, de Roberto, le escucho a la mañana a Mabel, a Federico, a Benru, después le escucho a Carlos también, informativo. ¿Sabe cómo dice Diego cuando se va despidiendo? Casi que ya nos vamos, dice. Así dice, ¿verdad? Así dice, casi que ya nos vamos, dice. Casi en Higo Diego. ¿Qué pasa, Ariel? Vos dormís para esa hora. Vos no le escuchás a tu amigo Diego. Le suelo escuchar a veces. De 4 a 6. No todos los días, pero... Dame un poco un tips de su programa, así como yo dije, casi que ya nos vamos. Y... por ejemplo, te pregunto, ¿quién dice, por ejemplo, pudiente y? Choco. No, ya. ¿Allá vivió? Diego. Leti. Diego. ¿Y quién le pregunta a Diego al comenzar el programa a Leti? ¿Cómo anduvo por su casa y qué comió? Y ahí Leti hace una especie de psicología. Le cuenta y sí, rompí, vos sabés que comimos. Qué interesante. ¿Eh? No, que bien. Pues vos sabés que el programa más escuchado a la tarde. Claro, yo se la rompe, número 1. Ningún tipo y por de eso, duda. igual que nosotros también. ¿Cierto? Según número Igote, 1. Número 1 del punto horario. Número 1 del punto horario. Sí. Y Choco, vos sabés cómo le dice Diego a él.
Yo te voy a decir después la característica. No, espera, yo te estoy preguntando. Pero te voy a decir fuera del aire. ¿Cómo le dice Diego a Víctor? No sé. Jara, porque es su maestro. Viste que Diego es pudiente y del San José, medio que parece que tuvo plata su papá antes, pues, no sabemos bien, pero y chico fino, pues él. Y no habla bien en guaraní. Entonces Choco es el que le asesora. Por ejemplo, le dice, ¿cómo se dice Choco tal cosa? No, le dice, y Choco le enseña. Y después intenta pronunciar, pero todito mal, a veces le sale. Bueno, es lo fácil el guaraní. Y si no habla es complicado. Y tu tío es Diego. Abogado, estas cosas, marino, doctor. Pero es según el mismo se declara un perro alemán mezclado mercado, así se defiende. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades? Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Pufa Energy, calidad éticos. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Viste nuestro oyente, Diego siempre le pregunta al iniciar el programa qué almorzaron, ¿viste? A Vargas Peña no le escucha, claro que le escucho también en la mañana, sí señor. Ariel tiene su bloque a las 7 de la mañana, entra. Sí. Con Sara, Javier. Choco, ¿qué dice Choco? Ningún lo que le dice que desastre con Bruno. Choco le dice pudiente y. Y sí, porque Diego, qué difícil que es. Diego se autorreferencia como pudiente y. Entonces por eso Choco le dice pudiente y. Pudiente y, es que ese tiene buen caudal y a ese no tiene. Pero él es de la clase media alta, ¿entendés? Echamos las de no sé cómo ya se entiende, ¿verdad? Sí. Porque de eso bueno, de eso güey. Si sos pobre, y si sos media clase. Pero tenemos todo en la radio, ¿eh? Por eso creo que es la radio que lidera en mediciones, ¿verdad? Tenemos todo, ¿verdad? Una linda mezcolanza tenemos. Guillermo Serio, Roberto también, ¿verdad? Pero sí también tienen su... Guillermo suele hacer terapia con los amigos de WhatsApp, les suele decir. Este que ya envió luego 2 o 3 veces está insistiendo con este tema, dice. Le baja la caña a su amigo de WhatsApp. Porque él controla, pues sabe. Tiene todo el prontuario ahí del amigo del WhatsApp. ¿Por qué será que insiste con este tema? Dice, así lo dicen en ese tono. Este fulano tal ya no está enviando este tema que muchas veces ya envió, dice. Está insistiendo con respecto a este tema, dice. Ahí pues ya entra Roberto, que ya es más... ¿Por qué estamos hablando de esas cosas? Porque somos la radio líder, estamos, ¿sí? Le contamos los horarios, todo será. Sí. Gracias. Gracias a los oyentes, ¿verdad? Bueno, muchachos. Mañana tema de debate, Cerro, ¿para qué está en esta Copa Libertadores? Se van a animar a decir no se ilusionen o se van a animar a decir sí, ilusionense, Cerro está para... Y recién mañana a las 21 horas el partido de revancha entre Fortaleza y Deportivo Maldonado. Y alguien ya me dijo que Néstor Beltrán me dijo que sigue mucho el fútbol internacional, que Fortaleza es un equipo duro, que tiene muy buenos delanteros, que tiene un argentino. Me reclama, yo no le hice ninguna crítica. Dice que mi amigo Bruno me defendió ahí. ¿Qué es lo que dije yo por Marín? No, le mataste. ¿Por qué? No.
De ninguna si manera. vamos al bar y Marini, mi escuchamos. No. No, además lo que dijiste lo dijiste fuera de micrófono. ¿Verdad? Claro. Es algo que... No. Cumplimos, ya estamos. O el hecho de que lo digas así capaz le molestó a Diego ahora. Ah, No y, sé. y el tema, yo creo que ya que mañana arranca la fecha, hoy ya debería salir el tema del árbitro. ¿Qué hora es el partido mañana? Te pregunto, ese amigo. Y acaba de ¿Cuál? dar- El 19. Mañana. 19. 19 horas. Mediano. Bueno, entonces hay ancho perfil. Bien, pues, ¿Viste? bien, pues, Diego, bien, el que ¿viste? te defiende ¿Viste, a Diego, Diego? saca tu conclusión, Diego, No, viste Ahí que va. porque ustedes no escuchan, él suele decir, 3 horas de ya vamos a break. estar más tiempo, más horas, señora, no le vamos a abandonar, ya vamos a estar más firme ahora, el fútbol ya no. Entonces por eso Yo lo estoy que- diciendo. No, yo lo que te decía es que hoy seguramente se va a saber al árbitro del Superclásico. Y yo sostengo mira que en esta, para mí el árbitro del Clásico iba a salir los partidos del sábado. Y el de Libertad Tacuaré, y luego José Méndez fue fichado por la gente de Tacuaré. Y para mí López tuvo un buen arbitraje expulsando correctamente a los dos jugadores de Luqueña. Y acordate que él fue el ninguneado por la Conmebol. Entonces no me sorprendería lo de Derlis López. Bueno, muchachos. Sí, claro, el oyente me escuchó. Pero estaban ahí acá con las actualizaciones del crossover que estamos haciendo acá en la programación de las 7:30. Sí. Bueno, nos vamos porque también entra Guillermo y mira el reloj y Anita y Pochimba. Bueno, nos vamos, señores.